Bueno, muy buenas, estamos ya por aquí en directo. Vamos a ir quitando la musiquilla esta, la he puesto un momento mientras ponía el tweet y tal. Lo dicho, estamos ya en directo para el streaming navideño este que va a hacer CIG en sus nuevas oficinas, que van a enseñar cosillas varias. Y bueno, vamos a ir preparando ya todo esto. Vamos a ver. Voy a poner esto por aquí. Madre mía, cuánta ventana tengo hoy, por Dios. Esto por aquí. Vale. Perfecto. Y perfecto. Vale. Pues lo dicho, vamos a ir ya entrando. Están ya en directo, pero aún no están enseñando nada. Así que vamos a ver qué tal. Voy a prepararlo todo bien. Vale. Vale. Ponemos ya esto por aquí. Y bueno, ya me iréis diciendo qué tal se ve. Ah, por cierto, se me ha olvidado abrir. Siempre se me olvida abrir esto para que actualice automáticamente todo el rollo de suscriptores, de seguidores nuevos y donaciones y tal. Vale, ahí ya está actualizándose en el directo perfectamente. Y bueno, pues vamos para allá. Voy a... Cierto, se me olvidaba. Voy a silenciarme del TS, que lo tengo por aquí. Buenas a todos. Ya Y está. una que tenía para hacer streaming de vídeo. Sí, buenas. Y otra exploradora, ¿no? ¿Era? Pero Puede ser. Aurelian no ¿O es... qué era? Melfis tiene una, lo veremos. Yo tengo una también. Una Reliant. No, yo tengo la Redeemer. Yo tengo Mira, la Reliant y la pequeñita esa, ¿no? Que y la se pone de Reliant lado. también, patata. Que te upgradeaste una Aurora a la Reliant. Ah, coño, Ah, es verdad, la Reliant. Yo no sé qué era. Me sé yo mejor ¿Podéis tus ir a la naves, página tío. web y buscar la Reliant? Es que no me sale ahora. Oye, ¿hay algún listado de todas las naves del clan o algo así? Pues Se en empezó- teoría a los ver. administradores sí. Las palabras fueron que se empezó a realizar al principio. Lo que sucedió es que a medida que va avanzando iban poniendo más naves nuevas y nosotros vamos, digamos, fundiendo y volviendo a crear y volviendo a vender y volviendo a comprar. Hola, Es buenas imposible. noches. Hola, En Camil. resumen, como somos unos ansias, no da tiempo a actualizarlo, ¿no? Efectivamente. Sí. Pues yo la verdad es que la de la Reliant estoy pendiente de ver lo que sacan porque igual que tú me quiero gradear la Aurora que tengo a algo, pero todavía no sé qué. Sale por 20 euritos y al menos no tienes la... A ver, aunque la Aurora da unos resultados increíbles, ¿eh? Sí, como misil y como furgoneta espacial, pero si quieres algo más. Yo todavía tengo mi Reliant LTI ahí. Sí, sí. Pues bueno, querían anunciar eso y aparte de eso, bueno, el anuncio que ya sabéis de las multitripulación, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué van a decir? Supongo que anunciarán ya por fin que son persistentes. Harán algún anuncio de cómo se van a tripular, qué puestos puede ofrecer cada uno, etcétera, etcétera. Lo de Eso los yo creo que no lo pasajeros. pondrán todavía. Dijeron que iban a hablar sobre las multitripulación. Exactamente qué palo toquen, ya es que eso no se sabe. Ah, pero es que... Pero hombre, yo creo que con la cantidad de multitripulación que van a vender hoy, algo deberían de decir, por lo menos si son persistentes. Es algo que aporta. Bueno, os comento cómo va a funcionar el directo.
Como bueno, los que ya hayáis estado en directos de este tipo de conferencias, yo el micro lo tengo silenciado, solo me escuchan cuando pulso un botón, así que podéis ir haciéndome preguntas que os iré contestando. Si veo que hacéis muchas preguntas, silenciaré como acabo de silenciarles para que no les escuchéis y hablemos nosotros. Y cuando no, pues estaré ahí simplemente en el TS hablando con ellos y estaréis escuchando sus conversaciones y tal. Así que ya sabéis, cualquier pregunta o lo que sea, podéis ir comentándolo. Muchas gracias también a los 6 que estáis ya por aquí. Os recuerdo que podéis seguirme dándole el corazoncito, que ya he visto que me habéis seguido alguno, muchas gracias. Y también pues podéis donar si queréis o lo que sea. Y nada, vamos ya otra vez para allá. Muy poca broma. Hola, Saúl. Buenas tardes. Ya, soy Hola. ¿Alguien sabe editar este vídeo para que sea con el Star Citizen? A ver, lo pongo en el salón. ¿Cómo? Lo pongo en el salón. Editar este vídeo para que sea con el Star Citizen. Es que me siento, cada vez que pasa esto, me siento igual. ¿Qué vídeo? A ver, ahora lo abriré y será porno, ya verás. No, que es de YouTube. Básicamente es Qué hype, bueno. dinero. Sí. El TS me avisa que no debo abrir un enlace de YouTube porque puede ser peligroso. Peligroso. Sí, lo peligroso es el hype. Imagínate que es un vídeo de Wismichu. Ya que te llama hipócrita, ¿eh? Te reirás, pero en ese vídeo acabo de ver una pistola que dispara dinero. Haced una pistola, no, haced un lanzamisiles que dispare auroras. Las auroras deberían ser los misiles tripulados por... ¿Sabéis qué Por es lo gracioso? referencias. Que al ir a abrir el vídeo se me ha calado el navegador. Es decir, que me avisaba con razón el TeamSpeak. Y no le hice caso. Bueno, a ver, Santosi, ¿qué estás diciendo? De que para ti persistente... Yo lo veo algo positivo. Poder estar siempre a la nave funcionando, Hola. que la Buenas. gente Hola, que esté buenas. en el clan... Buenas. Poder ir entrando, o sea, es aparecer allí directamente, no sé. Guay. Personalmente soy un gran defensor de que sean persistentes, pero me parece que es una responsabilidad y un posible quemazo muy importante, ¿eh? ¡Ah! Tienen seguro. Toma por culo. ¿Ya ha salido? ¿Eh? ¿Han salido? No. Dentro de poco. A ver, tienen seguro, pero tú imagínate, tienes tu Idris o tu Javelin, lo que sea, ¿vale? Y la Sí. tiene el clan, la guild. Sí. ¿Tú sabes que eso tiene que tener guardia las 24/7? Sí, más divertido. Claro. Bueno, más divertido al principio, porque eso significa que en los famosos días de conexión baja, rollo 25 de diciembre y cosas así, Bueno, Los- más los divertido clanes siempre pirata teniendo en irán cuenta y te que es robarán un la juego. Idris. Entonces, Bueno, sí. eso Pero- como base. Pero persistente quiere decir en medio del espacio o, por Claro. ejemplo, Sí. aparcar Claro, en- sí. A ver, en medio del espacio puedes Persistente quiere decir que atracarla. siempre estará, pero si la dejo atracada en Porolizar, por ejemplo, estará siempre ahí atracada. Exacto, Claro. no te olvides. La idea, vale. que lo que yo he leído es que si está atracada en un sitio seguro no podrás entrar, estará ahí como No. un A ver, elemento más del mapa. lo que han dicho es que hay sitios que serán muy seguros porque tendrán, pues obviamente, una flota cerca, porque la estación tiene seguridad, etcétera, pero si se presenta un clan pro de piratas y te la chorimangan, Como tengan Segurito. el aura de la estación de prohibición de armamento, te vas a reír, te vas a pegar, te vas a reír, ¿eh? Vayan A a los ver. piratas. No, sí, lo he visto en vídeos, pero tú tienes que tener en cuenta que los clanes de piratas también tienen que tener sus retos, y eso es un reto Dudo que en la toda regla. IA tenga prohibición de armamento. No creo que tenga... La policía no va a tener prohibición de armamento. No tiene por qué. Si vengo yo y me autodestruyo a tu lado y te mato, eso cuenta como... Hombre, eso Hola, eso hola, tienen Nacho. que... Qué guapo. Hola. Hola, todo el mundo. Tienen que preverlo un poco, entonces... Pero que en el fondo... Es un puto juego, tío. No, sí, yo estoy contigo. Aquí Hay que guardia, ser no. persistentes. ¿Alguien de aquí ha jugado alguna vez a este de los romanos, los galos y los celtas? ¿Imperium? Yo he visto la serie de dibujos. El Travian. O el Travian o el Imperium, no sé. Yo recuerdo el Travian. O sea, el puto Travian, Dios, qué horror. Pues No es que, esclavito. como sea persistente, se va a convertir en el Travian. Tío, por favor, que estoy comiendo. Échale un ojo que acaban de decir por el canal ¡Ostras, de no vale! sé qué. Sí, es verdad. Sí, pues Mi hermano precisamente, jugaba y era sí. así, ¿eh? Iba a poner otro ejemplo que es el de Logame. De cuando Oh, Logame. todos hacíamos guardias por las noches en verano. El de la nave. Qué bueno.
te reías, igual que lo de que luego habían tácticas para mandar el ataque de verdad y lanzar 20 ataques a la vez de mentira al resto. De correlación de un segundo o algo así. Madre de Dios, está todo pensado al momento. De todas maneras, estamos aquí todos hablando, pero ninguno de nosotros va a conseguir una Idris, así que... Bueno, eso nunca se sabe. Imagínate que te toca la lotería intergaláctica. Sí. Hombre, yo te digo que a mí me ha dicho Una Acuña que empieza se salga... entre cuántas miles de millones de gente hay. Mira, sí están ahí. Ya está, ya está. Qué puntualidad. Qué raro, qué puntual. ¿Tenéis la dirección? Pasa la dirección. Buenas, Radio Fanny. Bienvenido. Pretty cool stuff, and there's a lot to come in the next 3 hours. It's gonna be good. There is a lot to come. We have lots of videos and some gameplay and all sorts of things, and there's noisy people in the background. It should be quiet. Dios, 3 horas. And maybe one Minecraft supplies towards the end. Qué risa. But for now, Claro, los streamings estos duran un rato. welcome. Sí, y no tenéis en español, ¿verdad? I know. I was reading some of the press articles. Errante no podía, por lo visto estaba trabajando y no iba a hacer el niño directamente. It's very hard to explain to people. Pues el que se entere de algo que lo diga. No, él no está diciendo nada, que hay gente al fondo que está haciendo ruido y la prensa y bla bla bla, pero no. ¿Prensa? Es que lo tengo muteado y hace otras cosas. Dárnoslo, lo haremos invertir bien. A Jump Point Volume 2, which we will be announcing later on, and a scythe. A scythe, yes. We give one way 50 million, made sense to give one at 100 million. We also have a $100 million hanger flare reward we're putting together for everyone else. It's going to Van a decir que van a dar un premio por los 100 millones para el hangar, una cosita para poner en el hangar. This is a very, very early prototype. There's going to be a different Una pregunta, ¿se pueden comprar hangares sueltos? So it'll be Sí. the 2942 campaign for 2012. Pero no lo hagas. 2943 No, hombre, no, eso dentro del juego. So on and Segunda pregunta. Este tío cada vez está más grande, ¿no? Tiene su propia órbita. Mira, pues escúchame, está trayéndola ella, o sea que... Se en el micro, se va acercando poquito a poquito. Get anybody he could to, pose as a background person. So the actual canonical person who has since become Cuando digan comparator of the UAE algo is interesante, our founder and legal counsel, Orwin Fairmouth, and they have On the war bond. This one's a little bit on the nose, but we have a profile version of him. a better Orwin. Qué bueno, el regalo de los 100 millones es un bono de guerra. ¿Un bono de qué? De guerra, un war bond, esto. Esto es lo que tú comprabas cuando había guerra y dabas dinero al gobierno, te daban un bono de guerra. Anda. Como un bono del Estado, ¿sabes? ¿Para qué vale? Quiere decir que va a haber guerra. Pirox, menos saludar y vente al TS. Vente, hombre, estamos por aquí, estamos un montón. So this past couple months, our production folks have been shoring up what we call the ship pipeline, essentially. Early on, when we created a ship, it would be kind of Vídeo de la pipeline, han dicho, de cómo se hacen las naves. Bueno, que me enseñaron un vídeo ahora. It's going to work in Star Citizen, and it required a lot of very, very careful individual effort to get any one ship out. Now that we are 2 years into this thing, we finally Carter, have bienvenido. a ship pipeline where it's like manufacturing a car, putting together a new starship. And we put together a 2-part video that we want to share with you how that works. And without further ado, let's véndenos cosas, véndenos. Luego nos vamos al 2.0. Véndenos. Tengo mi dedo de PayPal. Venga, vídeo, a ver qué dicen. A la que sea. Vale. Spaceship is any word more exciting in the English language. Certainly the very basis, the heart of Star Citizen is Ven de cerca da miedo, tío. own and operate, Y de lejos. explore, battle in spaceships. So it's Simpático, incredibly important inquietante. that we come up with a process for creating these spaceships to a high degree of fidelity, both how they work in the universe and how they work in our very complex game.
And today we're going to look at how that happens. Probably the very first thing we do in the process of creating a ship is come up with the role. That's the absolute most important thing. Explican cómo se hace una nave. Casualmente muestran siempre la Starfarer, Qué puto gordo. Working with the concept artists and fully realizing a ship. So basically, it works for the design, it works for the game, looks cool, fits in with the manufacturer. The next step is that we essentially put together a design Decímelo en directo si se escucha bien la conferencia y eso. How many thrusters it has. It has, you know, this checklist of things. It needs 5 escape pods. It needs bunks for 6 people. And the concept artist takes, you know, our ramblings and turns it into a beautiful concept model. Who's one of our concept artists? Basically, we're looking at the Javelin, which is undergoing second pass concept. So you know, he sort of fully understands what's involved for this manufacturer. Aquí traducen el directo. Just taking all that design language. Este va a ser el último directo. Este es el último directo que no se va a traducir en vivo. Sí, que Este va a ser el último directo que no se traduzca simultáneamente. Los próximos directos sí que va a haber traductores que lo van a traducir simultáneamente. Aquí iremos comentando el directo, pero no traduciéndolo simultáneamente. Ya te digo que a partir del próximo que haya, la próxima conferencia, sí que será traducción simultánea. Que ya he hablado con gente que se puede encargar. Lo que pasa que para este pues no me ha dado tiempo a organizarlo, la verdad. Porque he venido hace menos de una hora. Sound resumed. It then goes into a phase that we call white box. The white box is essentially the very raw, bare bones of the ship. It's not pretty, it's functional, and the key with the stage of the white box when it comes to larger ships such as the Idris or the Javelin is to understand, can we make it work? So the design team will flesh out a white box interior, for example, and on a given day I may go in and go, well, is this going to technically work? 14 personas, muchísimas gracias. Ya estamos batiendo récords de nuevo. Siempre os gusta mucho estos directos de conferencias. So we have to set the interior and design the interior around being as efficient as possible. As you bring the camera around, y bueno, básicamente ahora lo que nos está enseñando es cómo diseñan las naves. Se ha visto por ahí la Starfarer. Buena Fiender. And just generally massive improvement with frame rate, massive improvement on memory costs. So that's the purpose of the white box, is to identify problems before they turn up in the pipeline. The next step is that the high-resolution, super detailed model that our concept artists come up with is given to our technical designers here at the company. Grey box is essentially taking the white box to final geometry. Everything should be. Y bueno, básicamente pues eso, estamos viendo toda la, nos está enseñando toda la decoración, cómo hacen toda la decoración de interiores. Hemos visto tanto de naves como de, parecía, esto parece, no sé si es una nave, parece la Starfarer, puede ser, sí. Oye. ¿La Starfarer? Qué gorda es, tío. Sí, sí. Madre mía. La primera que me enseñan. Sí, la primera que me era un enseñan. hangar. Yo creo que vaya hangar nuevo, ¿no? Chula, tío. Buah, flipa. Pisos, tío. Assign those to the team to kind of crack on with. The interior of the ship for me is a map. It's a multiplayer map. It's no sé, mucho espacio se aprovecha, veo yo ahí. And it has to be fun to walk around. ¿Tiene 3 pisos? Pero supongo que el espacio podrás aprovecharlo más cambiando tú los packs. Qué pedazo, tío, lo siento. ¿Te habéis visto el...? Hola, tío. Esto es la freelance. Sí, esto es la Creo que sí. freelance, tío. ¿En serio? Qué bonita, tío. Así sí. ¿Es la freelancer al final? Ah, tío, ha perdido el encanto que tenía de avión viejo de los años 80. Sí, sí. And we split it up how it's going to fall apart in the game. So the nose will come off, body splits here. Elfis puede que me la pille contigo al final. Which is one of the key things animation need, so they can get their animations in, and as long as that hierarchy stays the same,
those animations. No, el año que viene. Everything else can change around it. When the modelers and artists get to a gray box phase of the ship, they hand it off to me, and I break out certain geometries, set up hierarchies, name las different animaciones, tío. objects, and then animate them. Ah, es igual, esa es la tuya, In Víctor. this case, we have the Aegis Vanguard Esa no. here. Esta es la Vanguard. La Vanguard. Qué bonita es la Vanguard. Qué rato es que no lo también, estoy mirando. ¿Ha salido la mía? No, pero parecía que ha enseñado el motor de la Sian. Ah, vale, sí. All works correct mechanically. So we animated opening, animated closing, add some tension in there, and then we have back here, we've got this cargo bay that opens up and lets you into the interior of the ship. In addition to that, I'll break out different components like Bueno, en principio he dicho que será cerca de unas 3 horas de directo, así que no sé si será tanto, pero bueno, estaremos por aquí The next step in the ship al principio durante the todo one el that directo. everybody else sees is that it becomes hangar ready. It'll pop up in your Star Citizen hangar, you know, if you have bought that particular ship, and you get to explore it and see what's inside. It takes a lot of work to get the ships in game to the standard we want and the standard the fans want for them. We have backers come round. Every time they sit with the ship team, they're completely blown away by the amount of work that isn't seen in the final product. Once Jay's animated all the sections of the ship that need animation, landing gears, doors, anything like that, it's ready then to go to fine tuning. Bueno, ya tenemos aquí este primer vídeo. That was the first half of the ship pipeline, and Yo en medio tengo una cara de estar nervioso a saco, ¿eh? Sí. ¿Yo qué hago Está aquí? nervioso los últimos 5 años. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Tiene miedo, el pobre. ¿Sí, es el primo de Robert? working on currently, walk you through progress and some stuff that's not in your hangar or your. No sabe dónde mirar el pobre. Es que su cara, tío. Se va hinchado de cocaína, tío. Va drogadísimo el de en medio, tú. Single seat fighters, we built snub fighters, we built the first multi-crew ships, and now we're doing the bigger ships. And it's actually it's going to be our biggest, well, our first like large non-combat purpose ship, because it was always, you know, it's a utility tanker. It's there for salvaging, or not salvaging, but Le cuesta mirar a cámara. finding, processing. Más nervioso que la madre. Pobrecito. Vamos a decir barbaridades. Dejadle al pobre hombre. Está hecho mierda. Estás presentando para qué sirve la Starfire. No me preocuparía tanto de si está nervioso como si se va a morir en el minuto que viene. O se lo come Ben. Aquí no se desperdicia nada. ¿Tenéis la sensación, viendo el vídeo, de que los dos que están a la izquierda no querían comerse lo que va a ir al menú y se lo iban pasando al de la derecha? ¿Eso es la Starfire? Buenas. ¿Cuál es este? Eso es la Starfire. La Starfire. Starfire por dentro, tío. ¿Quién ha entrado nuevo? Joder, está guapo. Hola. Aquí todos juntitos durmiendo. Ah, Joey. Hola, Joey. El Master. El Master. Hay la colcha del espacio, qué bonito. ¿Esta al final cuál es? Starfire. Starfire. O sea, la gasolinera. Muy bonita, tío. Que aparte de gasolinera puede ser reconvertido en una... ¿Cómo se le llama? Ay. Joder. Oh, qué guapo. Sí, es lo que veíamos antes. Es la misma Sí, imagen. eso es la zona de carga de la Starfire. Que veíamos antes de 3 pisos. A ver, no sé cuántas auroras caben ahí dentro, tío. Saludos, he podido llegar a tiempo y todo, casi. Están mostrando fotos de la Starfire. ¿Dónde? ¿Starfire dónde? En el Twitch. Acabo de ponerlo ahora. ¿Eso es la Starfire? Sí. Es la zona de carga. Pues parece grande y todo. Sí, Parece un hangar. So yeah, more. This is leading up to the main bridge of the ship. You also see the escape pods on the side. So if things start going bad. También estamos especulando en el tío de en medio qué drogas ha tomado.
Droga, yo lo diría en plural. Todo lo que te interesa, Estoy, Eso es dentro del hangar, Eso es dentro del A mí me hangar. habéis visto recién levantado. Qué Esta guapo. cara es buena comparada ahora con que la la mía. veo, estoy cayendo en la cuenta que el Starfire no solo tiene el hangar, es que la mayoría lleva por fuera en módulos, claro. Bien chula, bien. Ah, es verdad, claro, fíjate. Oh, mola. Me recuerda un huevo a la freelancer. Claro, Era lancer en grande. Esa es la idea. Ahora, llevan los mismos cañones laterales. Lo que pasa es que se ven más pequeños en la Starfire. Shooting area for the getting ready for the catwalk section. Ya veo poniendo anuncios de superficie artillero. What is the catwalk section? So the catwalk section is so La gravedad, parece, ¿no? You get, you're the tanker truck that if someone's out of gas and they need a refill, they're going to be, Starfares are the ones called in for that, and so there's a catwalk going down the back spine of the ship that actually has the refueling assembly for it, so that'll deploy out, port into the ship. Pues estando en movimiento ahí, como los aviones. Get it good to go. And so now Elwin is actually taking us. Y esto ya lo dijeron, se supone que se podrá apostar en planetas gaseosos, en nebulosas y eso también. ¿La Starfire es la que van a poner en el hangar? Parece que sí. Creo que sí. Hablan mucho de ella, así que tiene mucha... A ver si la están enseñando en vivo ahora. Está chulo. Está muy guapa. Sí. ¿Pasa por la cueva negra? Right now, not everything is fully built out, but I mean, this is going to be similar to something like the Constellation. So you have your pilot, típicos colores de mí, naranjas y gris. Basic engineer, shield management station. So any of the core ship services you'll be able to keep. Tiene por qué ser bonita, tiene que ser funcional. But you still may need to have one guy get up and out, para llevar pateras, something like that, to do the actual refill to another ship. O sea, que no se podrá hacer automático. Dicen que habrá que salir a mano a ponerla como en las gasolineras antiguas. Para bonita ya tengo la Aurora. Tantos siglos se inventa el viaje intergaláctico y no se ha inventado un brazo telescópico. La Reclaimer lleva un brazo telescópico que te cagas, o sea. No, tendrás que salir ahí con la riñonera a cobrarle al otro. Y la cara de mala hostia. Y a limpiar el cristal. Ponme 10 créditos, por favor. So you'll see some areas that are still under construction and some little pops and things like that which are going to happen. And this is a perfect example here. We've got a room which is still under construction, obviously, so we'll go ahead and add that in. But it'll give you a basic idea of what it would be like to bueno, ya sabéis que cualquier duda que estéis teniendo sobre el directo, lo que sea, como este momento no se está traduciendo al momento, pues podéis ir preguntando por el chat. Qué pequeñita que es. Que lo voy leyendo y os puedo contestar sin problema. Aquí cabe una M50. Terriblemente pequeñita, madre de Dios. Aquí podemos jugar. Una M50, ahí cabe 4 o 5. Ahí extendemos unas mesas y comemos. Hola. Eso, buenas. Acabáis de llegar. ¿Cómo no solo la dirección? Just what you want to firefight on that fuel ship. Absolutely. Hey, gunfights worked for Waterworld, right? Okay, so this is now outside the ship. This is a little bit of some of the work in progress stuff. Y aparte la zona de carga tiene también la mierda esa. Ah, no. We're still getting all the rooms. Sí, ahí también carga líquidos. Joder. Fully lined up to the ship. Parece estoy más contento de tener una. How it's all coming together. So. Oh, mola, tío. Todo el mundo está diciendo hipe. The whole. El espacio de carga de la web teóricamente son kilos, luego aparte está la gasofa. Sí. Exacto. Madre. Lo que no sé es si la nave va a poder dar combustible. ¿Habéis visto la referencia a la izquierda? No os habéis fijado, pero los thrusters principales están pegados a los tanques de combustible. Eso me parece un error de diseño un tanto preocupante. Reminds me of like the vertical launch system on a destroyer or freighter. Cápsulas de escape. Yeah.
Porque tiran para arriba, especially for that, just pues for si tiran how para el lado se like, chocan. armored and protected the giant shoulder blocks on the Starfarer are, it's definitely something that you wouldn't want to shoot out. You want to shoot up and get away as fast as you can. Yeah. So this is switching over to the freelancer now. Yep. Which we do have a. Van a poner la freelancer nueva. Ya tocaba un reboot. Being developed by the folks in the UK right now. We're splitting up the company by company. So everything MISC is in Foundry 42 UK. Except for the Reliant. Yeah, that one's being done here, but it's part of the same family. So this ship on the art side is being led by Neil McKnight, and it's really coming together. I mean, it's looking pretty awesome. Este panel de mando no era de la Changes freelancer. that were made for gameplay reasons. Sí, es de la So, I freelancer. mean, one of the ¿Verdad? ships have been Esta la free, getting sí. ready for, and it's still La versión Benlesnik de la freelancer original. Component refactor that we've talked about a few times all the way back through April, because like the freelancer is one of the first 3 or 4 ships even available for Star Citizen. That's right. And so it was still built on a lot of those older legacy systems, and now we've got the whole plan set. So it's not all built in right now and interactive, but it'll be using the new component system, the updated power plants, shields, all of that. La puerta lateral. The refactored weapon sizing, so those guns. ¿Antes tenía esas alas? No. Original size Sí, fives that we ya no la tenía built, menos. No sé yo, A lo mejor eran más pequeñas. Eran bastante más pequeñas. La tengo en el hangar y es bastante Eran más rectas pequeña. antes, ahora molan mucho más. Sí, Eso sí iba a decir. Que el interior ha cambiado, pero el exterior era lo que menos me gustaba. Pero ahora lo veo y me parece distinto. La torreta la han adelantado, no la han puesto tan atrasada. ¿Ha habido eso? Que han hecho más grandes muchas naves. O sea, del tamaño que tenían previsto, las han estilizado. Esto casi siempre pasa. La Redeemer la van a tener que hacer bastante más Se grande. esperaba que las cambiaran para que aceptaran el rollo de los módulos, ¿no? Menos la Aurora, que sigue igual de pequeña que siempre. Que sea. Eso sí, como mantenga los tamaños de carga, cuando coja el contenedor va a parecer algo porno la Aurora. So we're doing a lot of tricks by using the same materials, same paint jobs, the same type of fonts, colors and things like that. Y en teoría la ponen en la 2.1, ¿no? Para volar ya. The seats here you'll see are basically the same ones as the Star. En teoría sí. So that way you know you're in a MGEst ship essentially. And here's the brand new cargo room. Yep. So now let's jump back to the in-game. And I'll tell you guys, we're going to have the Eso. high-res copies of all this still in the gallery online shortly after this is done. Yep. And so let's dive into the cockpit here. Tamaño muy aceptable también, ¿eh? Sí, sí. Freelancer. A poca broma. Y la gente ya se estrella con una Connie despegando con estos muertos. Pero otra vez jugado al 2.0 cuando la gente despega. Si tiene más peligro eso que zona de guerra. Pero tú has llegado a ver cuando aterrizan. El otro día vi intentar una peña aterrizar una Connie en el satélite este del PvP, de los rifles. Y se pegó un esclafit, se pegó una hostia contra la estación. Que empezó a implosionar la estación. Digo, pero ¿qué coño es esto? Aparte que el aterrizaje automático con la Connie no funciona bien. Como que no. A mí no me aterriza bien. A mí me aterriza perfecta. Funciona, pero tienes rampas especiales. Tiene que ser una de tamaño Connie. Si la metes de las pequeñas, no funciona. Claro, ahí es que no entra, tío. Ahí cuando bajas la pegas contra los lados y te empieza a echar humo, chispas, fuego y de todo. Pero tiene sus pads y en eso se aterriza perfecto. Yo lo que he oído es que cuando estás despegando empiezas a ver lo que la gente te hace a tu alrededor y te entran unos sudores fríos diciendo vámonos de aquí. I always like the bed escape pod. That seems like a terrifying proposition. Go to sleep, wake up floating. Well, at least you know though that if once you go to bed, if something happens, you can Try going immediately real get out. time with this so we can see some of the lights. So this may have a few oddities right now. We're gonna see how. We're gonna try and jump in and see. Here we todo go. eso lleno de cajas de sidra. So yeah, and then F3 twice. Cool. So
Now you're going to see some real comedy. Ahí se puede montar una fiesta. Están torcidas esas luces, ¿no? Sí, están Son luces bizcas. En el futuro se hacen las cosas así. Para cuando la salida de la emergencia te estampes contra la pared en vez de salir. Ha puesto un café con pasta. Que lo primero que hace es intentar meter el buggy y una nave ahí dentro. Ya ha salido una foto suya misma con la parte de atrás abierta y el buggy metido ahí. Yo ya metí el buggy en la freelancer tal como está ahora, o sea que se podrá. Es que ya veo buggies flotando en 2.0. La gente abrirá la compuerta y saldrá. Pensando es que va a haber gente que va a intentar aterrizar a las bravas en las naves grandes. La Redeemer. No, la Relian. La Relian, eso, perdón. La Relian. Primera vez que se ve la Relian. Whitebox, eso es Whitebox. Esa es la Relian, ¿no? Sí. La putada de esta es que es tan ancha que meterla dentro de una nave es una putada porque ocupa mucho. Yo creo que lo han hecho así porque están hartos de que la gente intente meter naves dentro de naves. Yo la duda la tengo entre la periodística o la cinta. ¿Qué coño era esto? Esta nave con las óculos y mirando para abajo. Grande, por dentro. No parece tan grande. Ten en cuenta que la perspectiva hace mucho, con la curva también. enorme y luego... Pues esto no es que sea muy grande, pero yo qué sé. Está bien. Te da para cargar, Por las pintas parece que el especial es de Mix hoy. Habían varias imágenes de ella que enseñaban cómo cargaban los materiales y las cajas y tal. Lo que pasa es que es un muerto muy ancho para luego la poca carga que tiene. Claro, esto es que como tiene tecnología SIAN, cuando despega se pone vertical. Pero es SIAN. A ver si la fríes así. ¿Es alienígena? Esta nave, la compañía, según el lore, usa tecnología SIAN. Por eso tiene esa forma. Los propulsores y la parte de fuera, la carrocería, por decirlo así. Para los que no lo tengan todavía muy al día, los Sian son los elfos, los Bandul son los orcos y nosotros somos los... ¿Sabes si hay semi-razas? ¿Y razas quién ha osado? Yeah, this is our basic Reliant. Yeah. What, do we have any more Reliants? Well, we've actually got one other version of this Reliant to show you guys. Now, this is still a version of the base model, but this is actually our current work in progress version of. ¿Cuál se supone que era la Relian? Se llama la Relian, bastante Mini carguero, científico y otro más, ¿no? La Relian de verdad Hola, es qué como chulo, la cómo se abre. Periodística. Pequeño, Es pequeñillo, pero me lo imaginaba más pequeña todavía, Starter, me parece muy grande para Starter. Es que para Starter está muy bien. Comparado con una Mustang, tío, es que el doble de grande. Claro, y aparte es el doble de útil porque lo que tiene de carga ya... Esa Lancer va a explotar en cualquier momento, ¿Has sentado bien? Me dicen que no saque reseñando. Tiene techo solar. Así se sientan los SIAN. Se sientan los hombres. Ah, que es descomputable, mira. Venga. La visibilidad está de puta madre. Estoy entrando mucho de qué diferencias quieren poner con una... Falta la cartu y tal como están haciendo ahora. Acabo de llegar, ¿tenéis por ahí el link para verlo? Sí, te lo pongo. Tía, cuando abren los ojos el de en medio me da miedo, tío. ¿Has hablado ya de Joystick? Poner a la Sandy al lado de Benes que hace que parezca anorésica, la pobre. Hola. ¿Quién ha llegado por aquí? Antonio. Yeah, I mean, on the art side, we basically have an army of artists out there. So we've got Matt Johns, who's leading the Starfarer art. We've got Richard Money, Michael Kalowski. We've got Jay Mohatra. Después el Hype Pyrox. A mí es la starter que más me gusta, con diferencia.
mucho más útil que la Aurora o la Mustang. Yo seguramente la pillé in game porque me gusta mucho. And on the art side, it was led by Neil McKnight, working with Jan Haraki, Ian Stewart, Pete Wilkes, and Roger Lee. So for our part, we're gonna spend some more time this next year, letting you get to know those people. You guys kind of know everybody in Santa Monica. And we'll be introducing you to some of the great UK guys who have been there. We are. It's hard to get them on camera, so if anybody from Foundry 42 is watching, we're coming for you. We're coming up. Also, those guys, just quickly to mention, like I said before, the Reliant. Avenger es que está muy bug, tío. Yo paso a usarla. Because of the work that all these guys have done on the Starfarer, on the Freelancer. So we were literally building on the work that they've already done. Al Avenger realmente le daré el mismo uso que a esta al principio. Porque la tengo la Titan, que es el modelo de carga. Done a massive amount of work helping out with the Reliant, both Daniel Kamensky and Gage Holman. Like they've both been doing a tremendous amount of work helping to get it to the point where we can show it to you where it's at today, where we hope you guys are really loving what you're seeing. So Daniel Kamensky, I carpool with that guy. Likes metal. We've got some more spaceships to show you also. This is everything we have in the engine right now, but we've got some new stills that I think we can share. The Saber. Saber in there. Fotos. Wow, qué bonito. In just a moment, but check out this image. It's coming Ay, por Dios, que se me pone dura. Es una pasada. Esta foto no es como el trailer de Star Wars. Está al revés, ¿no? Está sí, completamente parece Star Wars, Sí. The original concept on the Saber was done. Las alas ahí se mueven, ¿no? En esas se doblan. He also did la Radiant se puede comprar ya, pero está más cara que el resto de Starter. Teaser images of like a shield or a cooler you've seen, that's all been Gavin as well, and with this, like he's really just knocking stuff out. And this asset, the game version of it is being built by Nathan Dearsley, which is our vehicle art director in the UK, and he's basically the guy who set up exactly how this pipeline is going to work for all the ships, and is essentially the reason why they look so awesome. I believe we've got some new Connie pictures. Windows contraataca. Another ship you would rather go to first? Well, let's take a look at the Vanguard. Bueno, 22 somos ahora en el TimeSpeak. Bueno, ¿os dais cuenta de que we're all just si todo lo que enseñan es de and again, we will have these in a gallery. Mola, joder. Mola. Y en la sección valenciana somos pro Agis. No se ha dado cuenta nadie. Para nada. Yo no lo he pillado. Que yo me quedo con la tía víbora, la rojita. Pero de Aurora somos más. Pero joder. Tenemos un saltamontes, tío. Que ponga sea Aurora. Es que ser hermano implica llevar la razón. Aegis es la hostia y ya está. La verde, la Aurora LN parece una Me lo parece la o han dicho que van a sacar la Freelancer para la 2.1. Lo está comentando Apache en el chat. Lo ha dicho Ben, lo está diciendo ahora. Pero ya lo habían dicho antes, ¿no? Era la siguiente en caer. Las abre Hangar Ready ya, qué guay, tío. Tengo hangares más grandes. En las carreras. Ostras, la Freelancer volable. Eso significa que a lo mejor la puedo volar. Que me la canjean. La realidad periodística, las cámaras en las puntas. De volarla seguro, la voy a estrellar enseguida. Ah, hostia, esto será lo que haga la periodística. Claro, esta es la periodística. Esta tiene cámaras. Eso lleva la cámara para grabar y todo el rollo. Qué bueno, tío. O sea que si hay batallas, tú te vas con esta y estás grabando la batalla.
Joder, macho. Hostia, tío. ¿Se les escapa algo a esta gente, tío? ¿Se les escapa algo? En la carrera. Para las carreras, claro. Sí, que es la imagen que habían sacado, que estaba en una carrera y estaba ahí grabándolo. Que la gente se pueda pintar Míralo ahí. pedazos. O sea, vas a tener que grabar y encima esquivar A la gente, claro. No, pero si la es cámara una automática y solo te das que grabando, hacer ese. pues mola más. Pero es que esta nave es de 2 personas. Hostia, qué guapa, tío. Imaginaos a un tío haciendo streaming del juego mientras hace streaming de una carrera. Un camión de camiones. Mira qué chulo, tío. Tiene la... Hostia, qué guapa. Unidad móvil. Está muy guapa, Está muy Hostia, sí, guay. parece una ubi, tío, mola. Tío, mola un montón. Ahí pones un robot retransmitiendo como el Master Orión y... Es la nave de YouTube. Qué robot, ni qué robot. Descongelas, descriogeniza a Campo Vidal y que te presente él. Estos robots futuristas, no... Lo que ha puesto O Jordi Mapache en el Hurtado. chat, que cuánta razón, la nave de los youtubers. So this is some concept on the researcher variant. So, you know, light. Ya, si Alguien te hace la parece grabación de cómodo, su vida y no le da el botón de grabar, tiene que ser para matarse. That's where you're going to get that computing power to really, you know, run through the Checa en el estado. findings that you discover out in the Pone que universe. tendrá teleobjetivos e historias para grabar a distancia. Sí, 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 Y había ahí tenéis la microscopio y realidad todo. científica. Espero que no pongan un botón de like en subscribe en el panel de la nave. Vamos, tenía telescopio para grabar. No, pero que está poniendo Mapache que tendrá integrado Twitch, la API de Twitch y de YouTube y lo puedes controlar todo en directo desde tu nave. O sea que realmente sí que puedes hacer streaming desde tu nave si eres un youtuber. Hostia, Bueno, eso dice que le gustaría, no que vaya a pasar. Bueno, para unos youtubers va a ser la publicidad contraataca. Más puestos de trabajo en España, claro que sí. Commander, ¿no te interesa? Pero que no se entere Rajoy, que se te cobra hasta por respirar. Exacto. Ahí esta es la científica, vamos a ver. Que me sorprenda. A ver lo que tiene. O sea, igual. Sí. Pericos y antenicas. Hombre, si tiene unos sensores guapos, ya merece la pena, ¿eh? ¿Se lo dices tú a Pablo o se lo digo yo? Mira ahí. ¿Qué coño es eso? Ahí sale todos los sistemas, ¿no? De la nave. Lo han hecho pequeño. También, simplemente con que pueda o A, tener unos sensores que permitan a la flota hacer de vigilancia, o B, que pueda recoger a gente en el espacio en plan salvamento pero de urgencia, con que haga una de las dos cosas ya me vale. Ya te digo. Mira, lanza un pequeño cohete como la película Wing Commander, el cohete de mensaje. Esos son todos sensores. Variante C, ¿cuál es esta? ¿Es la científica otra vez? La de combate. ¿Hay una de combate? Vale. Grimicher. Yo ya. una Es de igual, y cambia los pesos y ya está. escaramuza. Yo ya. A mí la Pues con científica esta nave será tiene una ese nave tacto, B, ¿no? De esas que giran. Sí, sí, es como esta es gira igual que la de Scout Sian. Oye, Melfis, te lo digo, estaba pensando en cogerme el Heraldo, pero esto me está tentando. A ver lo que dicen del Heraldo y me lo pienso. Tú cógetela y regálame la otra. Sí, ya, claro. Pero en esta solamente giran los motores, no gira toda la cabina, yo creo. Cabina se merece estable, gira todo lo demás, alas, motores... No, la cabina no está estable. Lo que gira son los asientos. Sí, gira los asientos, o sea, se puede poner uno encima del otro. Exacto. Joder, qué tamaño tiene Ben. Sistema de rodamientos. Aquí la industria española tiene futuro. Le cabe sangre la tripa. Oye, hombre, esperemos que viva al terminar el juego, tío. A ver si le da un ataque al corazón. Es lo más como probable. el de Juego de Tronos. Pero por el amor de Dios, que la gente deje de pasarle en esa mesa la comida a ese hombre. O que coma la comida de Sandy. Pobre hombre. ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo creo que hasta la bebida la pasa por la freidora, el cabrón. Y de comer albóndiga. Mira. Hostia.
Oh, esto quiero verlo. Javelin. Esto quiero verlo y punto número A, que no lo vea Santoshi y que no lo vea Cura. Estoy aquí. Javelin. Pero yo aquí me pierdo, tío. ¿Esto qué es, tío? La Javelin no está en el La vídeo y ha Javelin. vuelto. Lo que vamos a comprar. Lo que vamos a comprar. ¿Cuántos aplastantes euros vale esto? 2000 y pico euros. 2500. Venga, 2500 más. Dios, qué dolor. Póngame 3. Pues nada. ¿Cómo que Ven. qué dolor? Se pagan a gusto, hombre. Un momento que mire la carta. Cuarto invitado, por favor. Oye. Sí, sí, lo tiene. En las historias, en la historia de nuestro clan ha tenido dos jabalíes. Tres. ¿Tres han tenido? Tres han tenido. Haciendo recopilación del lore del clan, tres. Sí, en un por momento poco dado. tiempo, pero ha habido. Sí. Lo que pasa es que se movieron en la venta. Pero macho, yo aquí me pierdo. Sí. Hombre, yo ya me pierdo en mi propio hangar, o sea... A lo mejor ponen se letreros pierde en soy plan, yo. está usted aquí. ¿A qué te falta una moto? No, por favor, vosotros dentro de la nave con buggies no. Hostia, Pero un carrera, GPS para moverse hasta la cabina de carga. Madre. Hostia, no sé, pero patines de cuatro Mando ruedas ubicación. mola, Esto es muy grande. Está Madre. muy bien. Los cabrones debieron grabar el vídeo de la Gamescom en el único pasillo que tenía terminado. Joder, sin literas, madre mía. Es que creo que Y sin comedor. ¡Hala, venga! esta no sé para Madre cuánto... La vete del mundo. Pero aquí se tiene que ir con una moto o algo, porque no puede ser. Hombre, hay un metro, Madre mía. Aquí el piloto ese de Tío, que Mass Effect hype, que no podía por correr lo tiene mal, ¿no? Pero si solo Cuando te estés con, meando no llegas al baño. solo con ir de un sitio a otro ya te haces la partida de la noche. Si cuando te estén petando quieres escapar, no llegas. Es que ¿Sí? también han hablado de eso. Mira, Ramón, la tuya. ¿Eso era una Vanguard metido en un hangar? No, esa era la Redeemer. Top deck. Cubierta ¡Hala, superior, venga! ¿qué tiene entonces? ¿Tres Había cubiertas? una Redeemer. Mira, Eso la era una Griffin Vanguard. Room. ¡Hala! Extraño. Reuniones de Para clan. la sala de reuniones de piloto, claro. Plan galáctica. Esta nave es en plan cuartel general directamente, sin Sí. base en la tierra. Sí, totalmente. Por supuesto. Oh, por Dios Aún santo, le si las fallaban unas partidas de cosillas. rol Ese aquí... pasillo que estaba a medias. Hay que tener cuidado para evitar Mira el caerse. puente de Y Mando, bueno. tío. Estás pensando en una partida de rol que yo me sé. Ya ¿El ves. Traveler? La que quieres hacer desde hace no sé cuánto tiempo. Cabrones. Es muy Battlestar Galáctica con los pantallitos Sí, arriba. Exacto, la has Sí. pillado. De eso quiero Sí, hablar sí. contigo. Guau, qué chulo. Está en la plataforma de arriba. Madre. Bien pequeñita que Dios. es. Y los ¿Cuántas cañones, tío. plantas tiene esto, tío? ¿5? Dios mío. Más. Tres Sí, al menos. Ha hecho cinco- inferior, planta media, cinco, planta ¿no? superior. Sí, pero luego cuando ha ido Mira bajando y abajo. separándolas, tiene dos más abajo. Sí. Esas son las Abajo las técnicas. torretas. Yo con lo que estoy flipando es la cantidad de torretas que tiene, pero es que Está además mal. luego... No, Mira, mira. exacto, es que Estas. no están saliendo todas, Eso es como Y lo si le faltan las lo pones de lado abajo, y las disparas. simétricas. Le faltan las que están en la cubierta de encima, que esas son superiores aún. Joder. Pasa que la nave tiene tanto trabajo de La modelado reta como ahí. juego. Y ya Solo el está, sueldo de recoge el PNJ dinero del artilleros vídeo. se Mira van a el pasta en esa calarimón nave, este. Mira, Mira, buena mira, mar. No está talando ahí a la izquierda, dando Calrissian, tío. ¿Izquierda? Qué risa. El muñeco negro. Sí, sí, en la vidriera, sí que está, sí. O lo parece, por lo menos, con la capa. Sí, El Chris Roberts Es del verdad. dibujo es muy creepy. ¿Es un negro? ¿Pero que es una virgen negra o qué? ¿Y la nave? We've been No la building Vanguard, out no la- 3 different sets Users for la- the la Retaliator. future shows. La Retaliator. No, This one la you're izquierda. seeing here is the most Hostia, complete eso es one. verdad, It's que ahí called the sale Fan el, Cave. We're, el Otas. you know, kind of want Jotas, that no, pero ahí sale el J simple. 1970s Pues él basement salió feel. Otas simple. It's a big basement, but Big basement. Simple es el mío de 30 y pico euros. Este va a ser un 150 para arriba. Ah, hoy sale el que era más pequeñito, ¿no? On the other side, this is. Oops, sorry. The where is that? That's the. Finge Imperial sorpresa, one, pero which no is puede really cool with all the levantarse. ships. Hombre, no lo ves que está casquillado, está ahí. Mira, está casquillado en la silla. Ya va, por favor, vamos, voy a dejar de meterme con el hombre que casi me sale mal. So yeah, it's all coming together, and as folks said, that stuff. Han montado la rejilla elevadora, la han soltado. Es la misma silla, seguro.
Este plato me da una feeling. Sí, que lo han llevado rodando de un set al otro. Mueren el set, lo dejan a él tal cual. Si hay algún vídeo interesante, me pegar un grito. Estoy en la cocina. Yeah, no. Este plato es de cocina de barrio. Letting us build the game that Es gracioso cuando mueve los apéndices esos que llama brazos. Qué cabrones, tío. Qué malos sois, no os metáis con el ser. Jodidamente grande, también alto, tío. Hostia, igual te pesa 160 kilos, O 200. Te quedan que se va a pillar, You may see a result of that. Como a mí me da un cat este tío me revienta. Thank you guys so much. I mean, I'm always así con la mano abierta. ¡Pa! Porque tiene las manos pequeñas, more than once. En proporción. Release of 2.0 has certainly, I think it's crystallized Star Citizen in a lot of people's minds. How has that been for you? Yeah, no, that's, I mean, actually, we knew that it was, because, we were obviously playing it and sort of seeing the potentials, but it's the first time that a lot of the different game elements all sort of come together in sort of one. It's got a lot of, we've got bugs, we've got issues, some machines have performance issues, and so there's a lot of things to work out, but it's the first time you sort of get the idea of how it works, where you seamlessly sort of can go from running around on foot, getting in a ship, flying somewhere, getting out on another location, or EVAing out, or going and rescuing someone. So you fluidly can go from, FPS-style combat into a spaceship and spaceship combat, and EVA onto someone else's ship and try and board the ship and take it over. I mean, so you just sort of have this, and we have it on, even though it's not fleshed out to close to the level that it's going to be fleshed out down the road. It's still a pretty big map, and there's quite a few locations, a lot of things to do. So it's a sort of first time where it sort of steps up to sort of like there are some games that this is all the game would be about. We're obviously going to be a lot more than that, but it gives you, I don't know how to describe it. It's sort of a sense of liberation, kind of freedom to sort of feel like you can do anything you want to do. And we are building the systems in such a way that as we sort of layer them on and activate more of them, the possibilities will be even more. But we started with a foundation that allowed, so like this crazy stuff that, someone took the noodle vending machine from the Covalec shipping hub and, basically got it out of the Covalec shipping hub, pushed it into their constellation, brought the hangar bay. Bienvenido. Comes into the local physics of the constellation, and that takes over. So boom, the flies it all the way back to Port Alasar, takes it out of, drops down the cargo bay, pushes it out, pushes it up the steps, and then into the ship selector room. So like obviously delivering goods and all the rest of stuff will be a core part of the gameplay, but we haven't actually put that in the game yet. Yeah, we promise we're building that. Yeah, and someone's already kind of doing that. So I mean that just sort of shows you, because of the fundamental system and how on the base level we're making it so the physics work. User joined your channel. Local grids and outside the local grids, and they can transition between them. It sort of allows for emergent gameplay. So it's only what you're seeing right now is just scratching the surface, but I have to say that for me, I think I no he sacado nada gráfico para que veas. Because I was playing on the PTU. Hablando de lo bonito que va a ser cargar una constelación, llevártela de fiesta y it just sort of feels like there's a universe, and this is a universe that we don't have the sort of seamless transition between servers, and you can't meet with your friends just yet. But even where it is right now, it feels really quite cool, and we're only going to be adding more players in any one area, as well as being able to let them transition and find your friends, and a lot more gameplay. But like I said, right now is actually fun, and the nicest thing is reading everybody's stories. So on the forums or on Reddit or whatever, you can people are sort of creating narrative of their experiences, and it reminds me of Wing Commander. So like one of the first things that when Wing Commander first came out. Hostia, qué bueno. Están insultando al tío gordo y un moderador está diciendo que se corten un poco.
CompuServe, Vaya tela, como tengo desconectado el chat no me entero. Uno ha puesto, hostia, realmente Derek está todo gordo, y le dice, por favor, dejad los comentarios sobre Derek, que el stream no va de él. I hate that person. He's an asshole, so I'm not flying with him. Or I love Maniac. Well, some people like flying with Maniac. And then I like Paladin. Porque pondrán cositas majas ahí. Están borrando mensajes además. Sí. Me parece bien. Claro, macho. Bueno, es que ahora se ve que están insultando al que ha insultado al tío del streaming. Streaming, la venganza. Esto me recuerda tanto, ¿verdad? ¿Verdad, Víctor? Sí. Ya empieza a parecerse una secta. Los que hacía yo, que se insultan entre ellos. A tía y se me ha dado por ti. Es verdad, él también tiene tetas. Memphis, tío, me había prometido no continuar y tú me lo pones difícil. Mira. Pues está coqueto, míralo cómo se pone la pose. Entonces, a mí se me ha dejado people share their experiences playing in a way they didn't used to. So yeah, I'm a happy camper right now. I mean, we've got a lot of work still to do and it's going to be so much more awesome than what we have now, but I actually already think now is pretty damn good. If we had it more stable, dealt with some more of the frame issues. Va a haber mods además, está diciendo. Really nice space, and it sort of does show people the potential of where the game's going to end up. And, Sí, decían, desde el principio han dicho que sacarían herramientas para desarrolladores para hacer mods. Hombre, más bien, supongo que serán tus servidores privados, ¿no? I've always dreamed it could be. So anyway, yeah, I'm happy. Ya que han hecho un GTA espacial, pues yo qué sé. Pues no sé hasta qué punto va a estropear la experiencia Star Citizen. Será para... Será para servidores privados, imagino. Ostras, pero puede ser muy complicado, alterar tanta línea de código. Hostia, pero yo creo que cogerán a modders, tío, y ahí no les dejan hacer lo que quieran. Igualmente, los servidores privados, no sé, no lo veo muy buena idea en Star Citizen. Por el tipo de juego. Pero si se acaba algún día públicos, pues por lo menos puede tirar. But occasionally when I'm happy with something, then Como viejo jugador de Neverwinter. So we're going to do a little impromptu Tem for the chairman. We'll be taking some live Sí, todavía llega 15 años después del cierre de Neverwinter en marcha. Más para 60 personas, un servidor privado que te cagas. Pero temas servidores privados no lo harán de base, yo creo, por que es más fácil de acceder al código en netcode y piratearlo. No, eso lo harán al final, claro. El juego terminado sacarán. No será todo el mundo persistente que está en el oficial. Una versión más reducida para que pueda moverlo un ordenador normal sin que estalle. Como Freelancer, Neverwinter y todos estos. ¿Qué leen? Just waiting for some questions to come in. Está intentando darle una tecla, pero le da 4. Pero me pasó a mí hoy, qué guay. Eres como Ben. Okay. Water, fantastic, thank you very much. Le pide agua y se las deja en el suelo en vez de la mesa que tiene. Porque molesta para la cámara. I didn't get any water. Los pipas son invisibles. Joder. Qué poco estilo va viendo, de verdad. ¿Han contratado a recoger de pelota? Interesante? Yes, no, I mean, we do plan on having wildlife down on planet. ¿Cómo le dan de beber? Alright, let's see. ¿Cuánto dinero se habrán gastado las mierdas estas que tienen colgada por detrás, no? Hombre, las mierdas deberían estar en la oficina. A mí lo que me inquieta es esos ladrillos. Sí. Oye, a mí me preocupa más la Virgen Negra esa que tiene ahí. Ni la greda, para ver que salga todo bien en Star Citizen. Los ladrillos es por falta de presupuesto, no les llega para pedirlo. Pongan un papel futurista o algo, joder, unos ladrillos. Pongan papel de plata, hombre. Que no vamos a hacer una barbacoa, leche. Eso se lleva. But that would be an example of where the Es pelirrojo. style hangar you could spawn. Like if that was Y si no has construido el material, where you wanted to be that kind of person,
and you would sort of, your hangar would be an asteroid hangar, and that would be, say, maybe one of your starting locations. Hola, buenas, ¿se me escucha? Hola, Bueno, yo me tengo que ir. Buenas, soy me presento. Vale, a ver, ¿quién se va? Se ha ido... Ah, vale. Estamos viendo el streaming aquí. Te paso el enlace. Esto no es. I mean, I guess I am in Wing Commander 1 and 2. Model for Eso no es. Creo, ¿eh? Eso no es. Pasa porno. Ese sí. Este sí. Más agua. Que es el Papá Noel, tío. Más agua. Joder. Seguro que ahora dice, este vaso te lo ha dado Derek, tiene veneno. Thank you, Santa. Es un gin tonic. The status of VR integration is that we've been pretty busy with getting 2.0, and we're trying to get 2.1. So I would say that we would. We still have some stuff to integrate from Papá Noel solo le trae un vaso de agua, tío. Crime engines updated. Doing quite a lot of VR. I'm pretty sure you guys have noticed that they've sort of completely like doubled down and ha timado $100 millones, así que. So there are some updates on the VR that we just need to integrate in. It's a little more complicated because we've changed. La caja está como militar. Es una caja de PC. Es una pantalla, creo. Una pantalla. No estoy seguro, tío. Que yo estoy entre pantalla o torre. O eso, una caja. Parece una torre. O pruebas para la caja de edición coleccionista, que también puede ser si es cartón cutre. También puede ser. Esa trefa. $12 millones de crowdfunding, nada es cutre. Now the Frankfurt team, by the way, are a bunch of the folks that are the leads there are the guys that originally did. En el Palu parecía que iban a tener un pinball que te cagas y era un trozo de plástico cutre al final. Yo lo tengo ahí, es un trozo de plástico de mierda. Al menos que hubiera sido de metal o plástico duro, pero no. A ver, tiene un trozo de metal, pero... En los chinos te cuesta 50 euros y lleva. Hostia, preguntan si habrá pandas en Star Citizen. Pandas. ¿Qué ha dicho? For instance, in something as big as the 2.0 Crusader map, the players can all jump to all these different locations. Like each one of the comm arrays, and each one of the comm arrays generates a bunch of AI. And so what happens is all of a sudden you've got hundreds of AI all processing on the server at the same time, and so that just requires sort of intelligent updating. So we've got a whole bunch of stuff that's in the works. It's not in 2.0, but it's for later on, for how our entities are updated. Intelligent updating over the networks. You're not sending like everyone's position to everybody. You don't need to do that. But all those things are to enable a server to be able to sort of handle an area as big as, say, a star system like Crusader, and have lots of things happening in different corners of it, but be efficient. And that's kind of one of the things that you sort of see a bit of the slowdown on some, like as the instance gets Tienen que full, haber puesto algo a la venta players go into different porque areas, esto va they're triggering lento. a whole bunch of other stuff that's happening. So that brings the server. Ya, la página está empezando a costar que tire. A ver si... ¿Qué decían? Starter packs a $30, ¿era? Podría ser. now A for me, ver si pillo Las una auroras mano. de la otra vez, supongo. low engineer, Lo más the seguro. focus, ¿Y de la Aurora de Starter Pack a la Mustang? ¿O vende las dos? work better. No, tienes que añadir, a ver, añades 5 euros, ¿vale? Y la cambias a la Mustang. Vale, vale. It gets pushed back a bit because, ¿No era cero? they get the performance for everyone. No, 5 pavos. Supongo... Antes sí, ahora no. Antes era gratis, por 0 euros pasabas de una a otra. Yeah, no, we plan. We're going to No, want to have all the aquí no VR, veo nada de and Aurora todavía. No hay nada. eye tracking device too. So we'd like it. Pero ya la we, página vale en we ti. think it's going to be super Sí, sí, la gente estará refrescando ya. But, I know we've F5. got, we're almost at 300 people now. I know people think that we're going down, but we go the other way. Estarán actually. todos con la hora de la So, primera tanda de there's Idris o lo que Idris. sean. just under 200 Y estarán people todos doing ahí. that. Y porque solamente Idris en la primera y en la última tanda. Even with that many people working on ¿Serán the 4 de game, we're 50 short o al final what han we hecho feel 2 de like 100 y que se network matan? No, las Javelin son 4 de 50 y las Idris son 2 de 50.
Eso va a ser el Coliseo romano. Sí, porque Akura estaba muy pendiente y me lo está explicando. Tengo intriga por la caja de detrás. La entrada ya le han cambiado el nombre a la Reliant. La básica se llama Reliant Core ahora. Sí. A mí me va... ¿A ti qué? Bueno, bien. No me falla la web. A mí me falla. RSI. A mí me ha caído. Aquí estoy. Eso es por la fibra. Cuando pasen estos 2 meses de prueba ya verás cómo vuelve la página otra vez a hacer petardazos. Están diciendo que han hackeado la página web. ¿Os habéis fijado que ponía cuando mostró la llave ponía blackout o algo así? O blackout. Era el tipo de Javelin. Ahí va Con mi percepción y mi aguda vista, no me he fijado. No, a mí no me carga RSI. A mí me ha cargado ya. Todo un poquito, pero ya. La gente haciendo F5, tío. Star Wars in a couple of days. ¿Qué ponen a la venta? Haven't seen it yet, but ¿Hay Star Wars? ¿Hay Star Wars? ¿Hay una marca comercial? When I looked last night, it was 100% on Rotten Tomatoes. So I'm sure there'll be someone that will. Yeah, then you'll get to the people who want their review to be noticed. So that'll be the first one. But hey, you know, I'm happy, hype drive, fully engaged, very happy. We're taking the whole LA office to go see it this Friday as part of our sort of Christmas party, and then we're going to go afterwards and have a nice dinner and Christmas party, and thank everyone for the work they've done this year. So, but yeah, so Millennium Falcon outside, and then están metiendo con él. probably with a close second, like a Viper from Lo están poniendo. Battlestar Galactica. ¿A quién? And then Constellation and Star Citizen. La Javelin ahora no está a la venta. Will we be seeing personal EVA gear? User disconnected from your channel. Absolutely. So one of the big things that we haven't. Sí, 2.420 euros. We're in process. Así de gratis. A lot of the underlying system. La Javelin. Dios. And you'll start to see it rolling out early next year. Is that you'll be able to. Y la Iris también. Que sí, que ahora está el primer pack está abierto ya. ¿Cuál de las dos? Las dos. En el primer pack 50 Idris y 50 Javelins. Ya les veo a todos. 2.400 a menos tiene inseguranza de por vida. Claro, todas las capitales lo tienen. Creo que todas las que pasan de 1.000 euros lo tienen. Oh, qué pena. 975 libras me sale a mí. Different helmets, different jetpacks, and the items that you wear on your player character operate just like the ship, so they're connected by pipes, and so like if you have le sobra un par de euretes para comprarse la Idris. Pero si te compras con un par de euros la Idris, cómprame 2. ¿Qué no se le va a pillar? Akura se va a pillar una. Puede, porque está en el cine ahora. Si ponemos 10-15 euros cada uno, del clan nos pillamos una. Pues os vais a reír, pero bueno, a ver, es que hacerlo ahora es hacerlo con dinero real. Pero hacerlo una vez. A mí no me importaba gastarme 10 pavos o lo que fuera. Es que lo que fuera van a ser más de lo que has dicho. Además de que parece que esas naves se quedan vinculadas a la cuenta que la compra. No, pero sí que dijeron que se podrá vincular esas naves a clanes. Que tiene mucho sentido también eso. Sí, claro. Ten en cuenta que la Javelin es para que un clan tenga una base tal y pueda operar en un sistema. Solo en sueldos de torretas PNJs te va a ir una pasta. Aparte del seguro, más aparte las municiones, más aparte. Igual las municiones. No dispares, que cada pepino cuesta 50 créditos. ¿Tú quieres darle que no es cara la munición? Sí. En el Telegram ya se habló, ¿no? De que había gente que estaba pensando en la Idris como una base de operaciones móvil para los Guslingers. Que estaba haciendo el plan. Una cosita. ¿Sabéis que no han puesto límite, verdad? No, pero lo han dicho, que hay cuatro tandas, van en tandas de 50. Pero es que normalmente ponen cuántas quedan.
the use cases I could have on the glass. Pero a lo mejor cuando se agote la tanda directamente sea él. Pero es una lástima que no... En la Idris sea la P, no la M. Yo creo que lo hicieron porque la M era 1000 y la P, al ser más de 1000, ya no lo podías regalar. O... we can make it a horror game. I mean, there's some spooky stuff in the Kovacs, and imagine coming across a wreck and perhaps alien facehugger thing jumps out at you. I mean, all these. La M no era la de combate y la P era la civil. La P. La M es militar. Really great. So there you go. Like the concept of a facehugger has become so ubiquitous that does seem like something that would just happen in space. Yeah, we'll definitely have like some space creatures and kind of that, just because we want to have like derelicts and encounters. We're gonna, to create a world this big, we need to have, ya no quedan Idris, tío. Not just design content. Ni Javelin tampoco. ¿Han agotado? Sí. La gente va a saco, tío. ¿Cuántas Javelin sabía? 50 horas sí que se ha colgado. Se han agotado 50 Javelins a 2000 y pico de euros. Sí. ¿En serio? En 10 minutos, en 5 minutos. ¿Y han volado? Mal que no quería ninguna. Creo que como sigan así, algún día. Te corta, no se te oye. Te digo que si siguen comprando de esta manera, se plantearán el vender naves capitales más a menudo. Si siguen vendiendo tantas, podrán con el dinero que ganen hacer naves capitales de verdad. La cuestión es que si van a vender siempre las mismas al aumentar la oferta baja de la demanda. Claro. How is it going to fit in the hangar? What are we going to do for these La exclusividad están limitadas. La exclusividad de tener una nave de estas que solo salen 50 hace mucho. Claro, están limitadas. De hecho, por esa razón solamente se venden hoy packs 50 Idris en total, perdón, 100 Idris en total. Las Javelin. ¿Y el próximo cuándo? El próximo no lo sé, Akura me ha comentado algo, pero no me acuerdo ahora. A mí lo que me gustaría saber es cuál es el coste de producción de una Javelin, si contamos todo el personal implicado, todas las horas que han invertido en modelado y en todo el proceso. Creo que lo que queda, teniendo en cuenta que pueden hacer Javelins infinitas, es cero el coste. No, evidentemente, digo, en diseñar el original. Apretas un botón, creas una base de datos y de repente alguien te paga 2.500 pavos por ello. All the way up to huge things, whether it's big transport ships or big space carriers or planets. Modelar eso vale mucha pasta, Sí. Y arte conceptual que hay que hacer antes de modelado y postproducción, y bueno, eso es un jardín increíble. Aquí los que tendrán bien pagados serán los que controlan todo el dinero y los portales de pago. Porque se mueve pasta para arriba y para abajo, que no es normal. Y pienso, por ejemplo, un modelo detallado de un caza o de un helicóptero, de los pequeños, si es muy detallado, se puede vender en el mercado por 1.200, incluso 2.000 euros. Bueno, Manchen, ¿qué te has perdido? Bueno, pues han enseñado un par de navecillas. Cubiertas. Pero se acaban de sacar 100.000 pavos. Y bueno, ahora están aquí hablando. No, estamos aquí un poco hablando nosotros también a nuestro rollo. Pero con esto, 50 a 2000. Pues a ver qué yo voy a hacer una cosa, yo estoy encantado de que la gente se gaste dinero. Eso quiere decir que más cosas más guapas tendré yo luego. Eso está claro. Yo ya tengo gastado el doble gastable. Yo más de lo que quisiera. Pero si he visto como... bueno, y otra cosa, luego los puntos muertos de la Idris, igual que la constelación, te humillarán seguro. ¿Tienes esta fecha? Estoy oyendo que parece que vaya a despegar una nave. Sí, es Stormax. User was moved out of your channel. Lo normal, ¿no? Qué modo tan espectacular de entrar en el chat. Quiqueado. Casi ha ganado $500,000
what happens is the ship artist, I think it's been explained, and the ship artist. Sí, en 5 minutos. Medio millón de pavos. Sí, Melfis, los cálculos que ha hecho Nacho esta tarde conmigo de lo que iban a ganar, más o menos extrapolando los 4 packs, son medio millón. En neto. So that'll be in the hangar, and that's going to look good. And then the other, couple of things we got is physicalized EVA. Menudo hostión le ha metido el Rajoy, y perdón por el off topic. Oh, qué bien, Sarraceno, tu link que me va a venir, qué bien. Ahora mismo lo acaban de poner. It's a little bit like Euphoria, which is this sort of natural motion software that, like, I guess ¿La Relia? they put it in some of the Star Wars. Y las variantes. But it allows physical simulation animation at the same time. But that brings bueno, chicos, estoy por aquí, lo siento. Me vais a permitir. Pero voy a cenar. Eso, 48 pavos solo. Sí, yo estoy a punto de pillar. Que está esto aquí pues tienta. Claro, es que cuando tú tienes la Aurora tienta muchísimo por 20 euros subgradearla a una Relia. Claro, lo que hice yo. Pero ahora no se puede, ¿no? Estuvo un tiempo y ahora... Creo que se puede ahora, Hostia, pues no me digas eso que me lo hago ya, Pero ya lo hice. Yo cuando con el pack starter cogí mi Aurora y hice, bueno, conviértete en una... Claro, es que tienta muchísimo porque es mejor nave y además si le pones variantes que encima puedes elegir y customizártela un poquito. Aparte, es para 2 tripulantes, ¿no? Claro. Sí. Para 2 tripulantes. Pues 2 tripulantes, pues mira tú. Para 2 tripulantes, tiene carga, tiene lo que armas. quieras, tenemos algo para ti. Mejor que el saltamontes ese, tío, que es más feo que el copón. ¡Oiga! Pero no está en el hangar, ¿no? Todavía la Relia. No, todavía no. Pero tampoco se puede comprar ahora. Y lo único, los de la Reliant, me parece que los pilotos son fijos, que no se pueden mover, vamos. Una vez que despega, el hangar queda cerrado. Sí. Pensaba que sería más cara. No se puede ahora, ¿eh? ¿No se puede ahora? No. Estoy viendo y no me sale. Salía después de la Mustang. ¿Que la Reliant? Sí. Sí, porque estuve a punto de cogerme la que me lo dijo Tito. Me dijo, cógetela que tienes 3 días para hacer el upgrade. Y nada. Final no me la cogí. ¿Pero qué dices? ¿La actualización? Sí. Se puede comprar. La Aurora por la Reliant. El problema es que tiene 6 meses de seguro. Igual que lo tenías igual con la Aurora. La Reliant de combate tiene 3 años de seguro. Sí, la verdad. Pero todas, y la de la científica la otra también. La verdad es que no sé qué cogerme, ¿eh? No sé si coger la de combate o la científica. Yo voy a pillar la científica, pero ¿qué se hace? ¿De la normal a la científica se hace un upgrade o cómo va? Habrá un Por corchazo. ahora no hay upgrade, ¿eh? No, ahora mismo todavía es que no estoy viéndolo. De todas formas, tranqui, que seguramente esté más de una semana en venta. Sí, tranquilidad. Además, esto yo lo analizaría con la gente del clan a ver qué hace cada una. Yo es que tengo la freelance, la DUR. Y la científica no sé a qué base de científica. Pues tiene pinta de que será algo de sensores y cositas así. Es pequeñita. Yo con los 2 cargueros, la Free y la Starfire, las 2 Auroras. Bueno, Xavi. Y el mosquito, este Cartus, voy servido para el resto de la vida. Claro, joder, macho. Igual, Que estoy cenando. The PTU, it's what's great about Alpha is we can sort of see like what everyone's doing and what the issues are much quicker than we can do in our own. No han puesto nada de la Heraldo, tío. Estoy esperando a que dijeran. Gracias, Sarraceno. ¿Qué coño? La Reliant esta de color amarillo. Es la youtuber. La variante Commander. Going every day, so they're like fully. I mean, they're some of the hardest working guys we have in our company. Lo de reservar el escuadrón 40. Ah, vale, tenía una Aurora, ya decía yo. Pero es que la de combate tiene el mismo ornamento que la otra. Pero que esa tiene misiles. So your help is really needed and appreciated in sort of balancing the multi-crew ships.
Vamos a tener una semanita o dos para verlo. Alright, let's take some more questions. Va, por favor, que alguien le mande la pregunta de qué es la caja que tienes ahí detrás. Yeah, no, we're definitely going to do the Corvette. We just have to sign. Teniendo en cuenta que está delante de un teclado y un ratón, Yo diría que una pantalla. No, la pantalla está a la derecha, que tiene el Joy al lado. Eso tiene que ser la caja, seguro. ¿Qué vista? No, es que ha salido antes. Ha salido Ah, antes. vale. Pero es que no lo entiendo, no han hablado aún ni del J, no sé qué. Can the Idris land? Well, it was designed to land. I haven't checked recently, but I'm pretty sure it will do because we have some scenes where it is landed in Squadron 42. So yes. A ver si enseñarlo de vídeo. I mean, not necessarily. I'm just to clear, it won't fit in a hangar, right? And it may not necessarily fit in like a bunch of landing locations, but it will have the ability to land. La sorpresa no han dicho que era. Like a jumbo jet, you can't land in. Era el pelo. Que Belesnik se va a poner a dieta o algo. No me lo creo, mentira. No es mentira, seguro. Eso podría ser una meta de crowdfunding. Pues la Belian militar sí que está mejor armada, tiene mejores. Pero tiene un caño, los dos caños de abajo que la otra también la tiene, y luego tiene el sistema de misiles que es lo que no tiene la otra. Misiles no tengo ni puta idea porque no doy para tanto, pero la que no está armada, la científica, tiene un Ant-Man Turret. Tiene un S1 y la militar tiene dos S2. La otra tiene un S3 y un S4. Mejor que la Aurora normal, que tiene dos puñeteros cañones S1. Sí. Menuda maravilla. 4 S1 y 2 S2 torreta lo que trae la... No, esa es la militar. Las Auroras normales van con 2 S1 y corren. Sí. Menos mal que tenemos 4 misiles en una lanzadera, que si no, nos dispara ríen. pipas. Para Aurora. No entendéis a la Aurora, joder. La Aurora es como lo de Gila, pues vas e insultas, desmoraliza. Desmoraliza, es como ir a cazar, es tirar el pato. Vistes, porque como no te da tiempo a girar. Claro. Tiene el morro ese que tiene, pues dice, pues lo voy a No destrozar. sabéis apreciar sus ventajas. Coge tal velocidad de crucero que ya frenar es. Y por cierto, ya han corregido la velocidad, que la Aurora se ponía a 255 la nena, ¿sabes? ¿Ah, sí? La han bajado a 180 ya. Ostras, a mí sí que me lo dijo Belfis, pero me lo tomé a cachondeo. Dije, ¿qué me estás contando? Que va, tío. A alguien se le fue la olla y 255. ¿Y ahora qué coge? 180. Ah, vale, mucho más normal. Menos mal que yo cojo 190 con la de clase, me cago en la puta. Pero la tuya está bastante bien. Insolencia. Bueno, ya acabo de 190 no me gusta, quiero más. Que me está un poco en ¿Qué 50, parte no pasa recomendamos, nada. Xavi? 200 seguro que me está un poco Pues un segundito. Más espectacular, sin duda. User entered your channel. Sound muted. Pues yo te recomendaría quizás el de la Aurora, porque el de la Mustang no me gusta demasiado. Y si quieres empezar por un starter, empieza por la Aurora. Los starters son naves súper básicas, ya te aviso. Si quieres algo que sea ya un poquito mejor, pues puedes pillar a lo mejor una Avenger, que es bastante baratita. Pero si vas a empezar por starter, que yo te lo recomiendo, si no has probado el juego todavía, yo si fuera tú pillaría la Aurora, porque la Mustang no es súper endeble y a mí no me gusta demasiado. Lo siento, es que después de ver como las ventas que acaba de realizar, estoy viendo de nuevo el YouTube que he puesto antes. Ah, sí, el del dinero. Sí. La verdad es que sí.
Estaba diciendo a Cura, no sé si voy a llegar a poder comprar una Idris. Y ¿qué dices, payaso? ¿Cómo no vas a llegar a tiempo? Pues no. Tío, y va y vuelan. Es que va y vuelan. Bueno, yo le estaba diciendo, a lo mejor una Idris no, porque son más baratas, pero las Javelin ya verás cómo se les van a acumular, porque es una pasta que... ¡Blup! Todas vendidas. Es que el día, ¿te acuerdas? Cuando te pillé a ti, bueno, ellos lo sabrán, que yo estuve ahí liado para encontrarte el pack este de 30 y lo pillé la primera vez que lo pusieron. Y te la manera me tuve que pelear, o sea, no cargaba la página, tío. Buah. Horrible. Sí, sí, horrible. Matchmaking in terms of getting into the game with your friends, being in game, having your friend join you in Hablan del game, matchmaking. also having sort of like you know, your kind of whatever you want to call it, VoIP or TeamSpeak, that's like based on your group or team that you can activate and do. They're all super, you know, high priority because, you know, right now it's kind of hard to. You sort of just have to go into an instance with random strangers. Unless 3 of you join at the same time, you're likely to be put in the same one. You know, it's great that everyone's like so friendly and rescue each other from stations and all the rest of stuff. But it would be nice to go and do stuff with your friends. So that's a high priority for us. So as soon as you possibly. Xavi, pilla el de la Aurora, el starter de la Aurora, que te incluye la nave con seguro de no sé si son 6 meses. Y aparte te añade, o sea, te incluye el acceso al alfa, que es lo que hay actualmente, al Escuadrón 42, que será la campaña, y a Star Citizen en sí, que será el universo persistente. Yo creo que tú pillaría la Aurora. Si en un futuro ves que te gusta y tal, pues ya puedes igual mirarte un Avenger o alguna nave así. Pero vamos, que puedes... Luego también puedes alquilar naves y tal con los créditos, bueno, el dinero que va ganando, el dinero provisional que hay ahora en game. Que metan ya el pack de la Aurora. There's no way we could do the overall story we want to do in one game, and the problem would be also we'd just you know you'd be looking at a $150 million game for the single player story, which like nobody spends. And you wouldn't want to wait that Cada long. uno tiene lo suyo, pero la Mustang yo me la compré y a mí no me gusta. No me gusta. Vale, estoy leyendo que la Reliance en la científica lo que tiene es un pack de sensor. Movies tend to look really well when they're on short spans of periods of time. They don't tend to work well where they sort of, you know, have like the scope a big novel would have, right? So you normally in movies it's like, you know, like Die Hard. La gente se va a quejar porque han desaparecido muy rápido las Idris, ¿eh? Es que había tan pocas Idris porque ya se habían vendido muchas más antes. Las Javelin se habían vendido menos, por eso hoy venden muchas más Javelin que Idris. Quieren mantenerlo de que haya un número finito de cada una de ellas. Lo bueno del juego puedes conseguirlas. A ver. Yo creo que no. Pero yo creo que sí, pero va a estar complicado. Será caro de cojones. Eso seguro. Por eso no sé hasta qué punto es tan descabellado comprar una Idris. Basta. Yo para la próxima, yo si hace falta poner dinero entre todos, a mí no me importa. Siempre que lo gastemos para eso, rolear y ¿no? hacer cañón. Of course. So there you go. And I don't want to give too much away, but no, they're both. I mean, you know, the second and the third one are huge, so they're all, you know. Además que no creo que nos pongamos todos de acuerdo de que lo se te corta el micro. Que digo que no creo que nos pongamos todos de acuerdo para ver qué es lo que queremos comprar. Me dejé de comprar algo entre tanta gente, complicado. Bueno, pero para eso está Saúl, que nos pone ahí un pool y ya está, hombre. No, pero a ver, eso lo vamos a tener que hacer igualmente una vez que empiece el juego, lo de comprar algo entre tantos. No va a ser imposible que tengamos flota. Y flota tener claro que tenemos que tener, si no vamos a pasar muy mal, ya os lo digo. John Rhys Davis, you know, who's obviously the other stalwart from Wing Commander.
3 and 4, and so he plays Graves, who used to serve with Mark's character, Old Man. Xavi, si se te corta es problema de internet, porque yo lo estoy viendo y va perfectamente. Así que si fuerais más, pues podríais bajar la calidad. Pero hasta que no seáis 50 en directo no deja cambiar la calidad. De todas formas ya sabéis que luego estará resubido en YouTube si Twitch no me la lía, que a veces va bastante mal. Because there's a whole like FPS section of combat that he's involved in, and yeah, I can definitely tell you that the stuff that's in Lord of the Rings, I'm sure he ad-libbed a lot of it because he was just brilliant when he was coming up with all this stuff. But yeah, no, he's great. So I guess we should run a little video of. Sobre el pack eso que pillé en la Aurora, que es, en mi opinión, de los starter que hay ahora mismo, es el mejor que puedes pillar. Porque de la Reliant no puedes comprarlo ahora mismo. Así que pilla la Aurora, que es, en mi opinión, mejor. Hey everybody, it's Sandy Gardner, and I am here at the EPK for Squadron 42 with John Rhys Davies. And I am here with Sandy. So oh, Dios mío, es Gimli. Back after all this time since Wing 3. Cierto. And how was it? Oh, it's lovely to be back. It's even more complicated for us simple-minded La corbata. now than it was before. Joder, no lo había fijado, pero ¿por qué me has hecho esto? He was a young, very competent game producer and beginning director, and now he's a hugely competent and successful game producer and a very, very competent film director. I think we could intimidate him, back then. Now he just knows that we're scared stiff because we don't understand what the heck we're doing. Chris is not the young boy whiz kid that he was. He's just a young whiz kid with an extraordinary attention to detail. He always had an extraordinary patience. And what comes across, of course, he likes the people he works with. And that's pretty marvelous and magical. And Mark Hamill, how is it to work with Mark again? It's lovely to work with Mark again. Again, es que tiene un reparto, tío. I like to think that I look. Tengo muchísimas ganas de Escuadrón 42. La verdad es que no me hacía especial ilusión la campaña, pero solo por disfrutar del reparto que tienen. Madre mía. Buenas. Buenas. By and large, if actors survive, ¿Ha habido algo nuevo de esto o siguen con el...? There are exceptions. Poca cosa de mal. Están entrevistando. Están hablando con el Rhys. My character, I play a man called Graves, who actually served with the old man, as he's called. Mark's character has gone on and become a lieutenant commander, and I just wasn't getting the promotion that I thought I deserved, and decided, Civvy Street would be a lot easier. In fact, Civvy Street hasn't been that much easier, and I've ended up taking a job that I had to compromise to take. ¿Será igual otro modelo Aurora? No sé. Es que ahora mismo no lo puedo mirar. And the real question is, si hay alguien por el directo que te lo the aclare. old qualities of service and sacrifice and camaraderie still prevail? And if they do, fine. If they don't, well, then the character is without redemption. Wow. I was watching a little bit of your work, and your voice is obviously, I mean, to me, it's amazing. It just reverberates through the whole place. Did the headset at all, or I guess none of that bothered you, right? The motion capture suit, it didn't bother you? The motion capture is a nightmare. It's an iron band around your head. But you can't get too close to your fellow actors because you've got this boom thing hanging out. If you go up and shake hands, you go bang with your heads, and people say, "Oh, can't do that."
You know, no, it upsets the whole. ¿Va a hacer una nave de él? So nothing, you didn't wear Cierto, anything claro. like that in New Zealand. El otro es solo la campaña. Supongo que está hablando del, yo acabo de entrar, current supongo que state está hablando of del the art. papel que ha hecho para el Escuadrón 42. And that's one of the reasons why this project is really fun to do, but really quite important. Because you can, it's a real interaction now. You know, you're not just looking at a wooden computer face going like that, you know, with a little bit of real fixed acting. Os dejo un vídeo. These characters. You can look at them, you can see their faces registering what you're saying. Well, our fans are going to be very excited for John Rhys-Davies to be playing Graves, so we look forward to the interaction with Graves in the game, and we hope you had enough fun with us that you will come disconnected back for from your another couple channel. of episodes. I have to tell you, fans, I really am enjoying doing this. I think it's very important, and I think you are going to experience something you've never experienced before, either on film and certainly not in games. Sit back in your seats. This is going to be a hell of a ride. ¿Ha pasado algo Thanks, everybody. importante? Sí, que apareció Gimli y ha dicho que mola mucho esta Citizen. Que Ghibli es un muy buen vendedor. Vale. El juego de suelta todo tu dinero. Vale. Madre mía. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco parece el rodaje de Escuadrón 42. The motion capture is a nightmare. It's an iron band around your head. And I'll swear Mark's is lighter than mine. But you can't get too close to your fellow actors. Hombre, siempre se queja, esto es una pesadilla, cuando llevaba lo de Gimli en la cara le picaba. Seguro que no, dice, no para de quejarse este hombre. They're effectively fish eyes. ¿Habéis visto el que hace de Smaug? ¿Al hombre? Sí, es el de Sherlock. Sí. Ese tío sí que lo contrataría yo. Por lo que me mola como lo hace todo. Se mueve súper bien, tío. Sí, pero supongo que ahora estaba demasiado de moda ese hombre para cogerlo para esto. Yeah. Este ya se queda como una vieja gloria. Bueno, más de moda que Mark Hamill ahora. Tío, ¿habéis visto las fotos esas de cómo estaba hace un par de años y cómo está ahora? Que se ha dejado la barbita y ha perdido peso y no sé qué. ¿Quién? El Mark Hamill. Ah, no. Es que estaba quedado estaba, cuando solo se dedicaba a poner voces, estaba hecho polvo el hombre. Y ahora, bueno, está medio redimido. Y la verdad es que tenía pinta de que iba a actuar en Star Wars por un bocadillo. Security personnel will evacuate now to the lower levels immediately. He's a grand old British actor. Bocadillo, me ha encantado esa. A really lovely man, so a lot of fun. Come on now, let's get you rearmed and reloaded. This is possibly the most important battle you'll ever fight. This is the current state of the art. Tiene que decir la frase buena, la de. That's one of the reasons why this project is really. No lo están repitiendo. La de que es bueno en las distancias cortas y en el hielo. O que ese solo cuenta como uno. Esa Javelin. Because you can, it's a real interaction. Wait. No se lo cuentes al Xian. Young Englishman, Chris, is at the forefront of this, and you know. Entonces, para vosotros los Xian son como los elfos. He always had an extraordinary patience. Hombre, son los más o menos aliados. Son los que eran medio tortuga, ¿no? Y los que son en plan reptil. I really am enjoying doing this. Sit back in your seats. This is going to Me gustan más los vanos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Ben Lesnick, ¿qué ha pasado con él? Dios, qué delgado se ha quedado. Ha ido a tomar un antiácido.
Ahora Que se no, ve hombre, la que no, era pantalla, una la crisálida y ha palanca salido de este hombre gases. dentro. Dice que se ha hecho la reproducción con todo el campado de la camarilla. ¡Buah, qué guapo, tío! No estaba viendo el chat de aquí del grupo y estoy viendo a Drachen de Squats por fin vuelven. ¡Ah, qué grande! ¿Te imaginas? Molaría mucho. Squats, malditos cabrones. Yeah, no, it was amazing seeing them, you know. And again, like Los squads son del original, ¿no? Porque yo soy la segunda edición de Warhammer y no había. Sí, son de la original pura. De Rogue Trader. Sí. Well, you guys were also writing about 6 or 7 pages every Luego Mapache dice, hace de Graves. Because we went in and we had like the core scenes all done, but a lot of like the additional color bits or what we call the wild lines, which are sort of the lines that characters could just say to you if you run into User them in the disconnected corridor, from your channel. you know, which was another what, couple hundred pages or something. I think it was 250. So those weren't done by the time we started shooting. So No. basically, I mean, they were every actor's nightmare because they would like hand, you know, like, oh, here you are, here's your 8 pages for tomorrow that you haven't seen yet. User disconnected from your You know, channel. it's just it was, I mean, you know, like I think we talked about the User disconnected from your channel. 100 pages or So something. far, yeah. So yeah, that's just insane in terms of film terms. And I mean, it's that interactivity. I mean, like the wild lines, because you're basically, you need to, you know, accommodate for the players wandering around wherever, you know, deciding where they want to go. Like, you know, just having a character say hello to you, you don't want them to say hello the same way. Yeah. So we want Yeah. 3 or 4 different hellos. And yeah, it takes time. Yeah. So well, let's take some questions about Squadron 42 and Graves. Probably not good to have all these questions about other things than Squadron 42 or Graves. Here's a good one from Corrupt You for Fun. It's an interesting name. Buah, tío, me estoy viendo un montón de squads y cómo mola, por Dios. No, ya no me acordaba de ellos. Molaban mucho. Durante un tiempo se podían usar rollo en la guardia imperial y eso. Como los Radley. Sí, rollo Radley. ¿Has visto los vídeos, tío, del Shogun de Warhammer, tío, que están sacando? Sí, lo he visto. Lo que he visto hoy era un gameplay de 40 minutos del XCOM 2, que también tiene una pintaza guapísima. Ah, sí. Estoy con el 1. Estoy con el 1. Seems to be a lot of questions that aren't about Graves and stuff. How will characters transition to Squadron 42 into PU? I think I've answered this question a few times, but the idea is Le han hecho un since we want you to play estilo the Ripley. universe and also play Squadron 42, and you may want to do both things at the same time, not have to play Squadron 42 before you go in the PU. What we're going to set up is the idea of in the PU is sort of the future version of yourself, and Squadron 42 is sort of, I don't know what you want to call it, but it's just, you know, the younger version of yourself playing it. And so you could be in the PU, and if you look back on your journal, you could sort of see the things that you've achieved in Squadron 42, and as you achieve things in Squadron 42, they appear in your journal and maybe unlock some things that are in the PU. So we'll let you go back and forth between Squadron 42 and the PU. That's the plan. I think something happened to the chat. Yeah, the chat went away. Are you on channel? Where was it? There it goes. Someone had a good question of, can you kill a vandal with a towel? No, un momento, voy a ver si cojo. Creo que ha dicho toalla. I don't think you can kill a vandal with a towel. Chuck Norris may be able to kill him with a towel. That's probably true. I mean, if he wants to use the towel. That's Steven an option. Seagal or Chuck Norris, but not you. People loving John Rhys Davies' voice. Yes, you could easily listen to him talk for hours. It is a fantastic voice. And then the chat roll is going very weird. It is frozen. I don't know. Are we going back to see everything? Trying to, because it's not updating. I'll just refresh. Stand by.
Oh, disconnecting. That's not good. Wow. Connecting. Okay, here we go. Hey, Jared, which chat are we meant to be in? The general chat. Okay. We're just connecting. I really feel like Jared's about to rob a bank. Yeah, he does. Dios, esto es flipante, tío. Qué imagen, por Dios. O sea, llego y hay un Papá Noel en el Esto lo he directo. oído comentar también en otros canales, no sé si en el tuyo, Commander, en cuál era, que sí que es verdad que algunos vídeos que hacen les acaba quedando un poco cutre. Un poco de andar por casa y el asunto. Okay, questions. Can characters like Graves die in EP1? No lo entendéis, es que este ahora va al centro comercial a trabajar. ¿Qué coño ha sido eso? Vale, acabo de ir a por el postre, he llegado y he visto un Papá Noel en el directo. Me ha pasado lo mismo que a mí. Así se financian. ¿Pero qué era? Pues que se les ha colgado Windows, que no les funcionaba, yo que sé lo que era. Ese era el del IT. Ya apareció el Papá Noel en plan de recursos técnicos. Técnico y for the ones that would go across into the Seguro que es una fricada Chris Roberts y los obliga a ir así vestidos. Some things that you will do in por Navidad, ¿no? Squadron 42 Sí. will sort of unlock things that you can do. Puede dar mucho mal rollo, y a ver aquí, ahora mismo los estudios de Chris en Navidad. Es rollo como George Lucas, que seguro que los de seguridad del rancho Star Wars están vestidos de Imperial. O de Ungans, depende de cómo se pongan. También. Oh, tío. No, Ungans no. For your PU experience, which is why I was going on about having the sort of log, which is your sort of diary of what happened when you were in the military. Estoy tomando un and as plátano you play y Squadron sé que 42, pagaría sort of por ver unlocks la things webcam in ahora that, mismo. and that would unlock things in the PU. This is from Alir. How does Davies' Graves character compare to the prickly nature of Hamill's old man? Is he a jovial, nice character? Yeah, no, he's big, jovial. I mean, I think to a certain extent we sort of well, actually, Mark's really sweet, so I couldn't say that we wrote him to be like him. It works well for his character, but Graves, John's a big personality. Graves is a bit of a big personality. Yeah. And so he's definitely less prickly. I mean, everyone sort of jokes on old man's prickly nature. Yeah. Including Graves' character. Yeah, it's sort of a well-known thing that that's No. just how he kind of is, and yeah, and they definitely poke fun. ¿Han So, dicho yeah, lo I que mean, it's a great pretendían thing que to do. durará el evento? ¿2 Yeah, horas, you 3 actually horas? see, 3 horas. 3 horas. In the scenes 3 with, horas. Pensaba que sería mucho más corto. Llevamos casi 2. They meet up Sí. and haven't seen each other for a A ver si empiezan a poner la chicha, porque de momento... there is that. Muy buena. It's Que tengo que hacer la like, cena. old man isn't really, like, Lo del he's- principio no ha he's estado mal, different con to la Graves in Starfarer. this Yes. scene. Sí, luego You ya. know, they're like Eran white reminiscing about boxes y eso, times they pero... had, and there's a camaraderie. Pero sí, que while pongan old man's chicha, still va. barking at you as the player. Yeah, you immediately sense that shift. where Estos he momentos son regards demasiado Graves very pesados, tío. differently than he treats you. Es que es eso, responder Yeah, I preguntas guess en less like- directo. Tienes que seleccionar una pregunta que valga la pena, God damn it, probablemente don't sea la play misma de some shit. siempre. Can we just get some Que questions? no... Pregunta. ¿Por qué hacéis esto? Spamming connect. ¿No podéis pasar a la chicha? All right, let's Yo que let's, prefiero un free directo form. de Yeah. 1 hora y media on, de cosas interesantes que So uno what de was 3 your horas. favorite moment in the shoot? Sí, la verdad es que se hace pesadito. Sí, tampoco pido uno de esos de Windows con la gente gritando y el tío saltando por el escenario, pero que vaya más a la idea, macho. I can't go Se into puede spoilers, aclarar la but tabla he has a también. very nice monologue that he really Y tampoco está bien para meterse con él. decimated it in the best way possible. That was it gives you a bit more into the sort of backstory of Graves, and it was one of those types of things that was like, I always liked it. It felt really fun when we were working on it, and then just seeing him really like sink his teeth into it and go off was really exciting. And again, the voice is amazing. Yeah, no, he's good. No, por lo menos espero que sean preguntas interesantes. No, creo que solo están seleccionando preguntas sobre el papel del Graves, del Rhys Davies. And then like I mentioned before, his combat wild lines were hilarious because we wrote some, but then he sort of just went with it. Yeah, he kept and we were just like
Yeah, again, I mean, as we were talking earlier about the wild lines. Mientras hablamos del Anybody 2.0. who's ever in a combat situation, you have to do a bunch of Aprovecha. bunch more. So there's just a bunch of lines you have to do in A general. ver qué tal te va, If they fight, you have to do porque... a Ya te voy a bunch decir, where it's, you know, puedes hacer No un veas. cero, un fresco graseo, estás aquí de vuelta en 5 minutos. Pero ¿qué pasa? ¿Que iba mal? Sí. Yo he puesto esta mañana, me ha ido bien. Pues yo lo he puesto a eso de entre las 5 y las 6 y lo tenía que dejar, tío, porque iba como el culo. Por las tardes va muy mal, normalmente. You can talk to John forever. He knows so much. Bueno, por la noche. El parche 2.0 con craseos, ¿qué va? Pero a mí no me crasea casi nunca. A mí lo que me va es más de rendimiento a veces. A mí me está craseando últimamente bastante. Y hoy he notado la Connie mazo de bugueada, tío. Lo que no me había pasado antes. Sí, la Connie está... La Avenger está super bug también. Atraviesas el suelo todo el rato, no puedes subirte. Okay, will there be other narrative projects created a la Strike Commander if Squadron 42 is a success? Yes, no, definitely. So we're I mean, obviously we've got to get through Squadron 42, and it takes a lot of effort to make something. Bueno, ahora es que estaba cenando. Pero, o sea, estoy silenciado. Estoy hablando en el directo, pero no por aquí. You know, more. I mean, there's a tiny little bit in 2.0, which was really just with voice acting, like messages and stuff. But you know, we're going to do that properly with characters and have some sort of scripted missions we'll have in there alongside of what missions that the universe generates for you in terms of trading and stuff like that. But we also want to do, you know, like, pues lo que hablábamos, esta parte la verdad es que se hacen muy pesadas porque que hagan estas cosas en vídeos y tal con preguntas preparadas. Pero estar cogiendo preguntas en directo es bastante más chungo. Y eso, lo alargan demasiado. Los vídeos que han puesto de momento están bastante interesantes, sobre todo los primeros han estado muy bien. Además, a mí personalmente el tema de cómo está grabando Escuadrón 42, la captura de movimiento y eso a mí me llama bastante la atención y también me gusta. Así que de momento los vídeos que han mostrado han estado muy bien, pero demasiado largo. Esta parte la verdad es que podrían acortarla un poquito más. She was like, you know, I know, sort of like a futuristic sci-fi version of Tomb Raider, basically. Yeah, Indiana Jones. So yeah, we definitely will. Pero bueno, a ver con qué nos sorprenden, porque se supone que había varias sorpresas. Se ha hablado por ahí de cosillas de asteroides, algún planetilla. A ver si es verdad. Os recuerdo que en principio son unas 3 horas de directo. Vamos a llegar a las 2 horas de nuestro directo enseguida. Yo he estado como 10 minutos antes de que empezaran así en directo, así que prácticamente vamos a la par. Así que bueno, pues ya llevamos prácticamente 2/3 del directo, pero bueno, aún queda mucho tiempo y pueden ser bastantes cosas guays. O sea, a mí de momento el 2.0 me va bien. Claro, está todo el mundo viendo el streaming. Aprovecha. Yeah, I mean, I think just think of yourself in the PU as the later version. Vale, me acaba de creer. Hala, eso por toma ya. Sí. I'm not sure, Squadron 42. Una medida de Chris Roberts, en plan, te he dicho, todo el mundo ve el vídeo y se acabó. But you could be a goody two shoes in Squadron 42 and then decide you want to be a dastardly pirate in the PU if you want to. Y bueno, los que estáis por el directo, os recuerdo que si le dais al corazoncillo ese para seguirme, os me haréis muy feliz. Y bueno, también tenéis por ahí abajo mi
tenéis redes sociales y tal. A ver si sale Sandy al menos, sí. Y nos alegraron un poco la vista, aunque sea. Maniac didn't necessarily listen to you in Wing Commander when you asked him to do things. Right. We kind of have the same, and that partly will also depend on the relationships you build with the characters. The reputation. And so if you spend time and you sort of get friendly with them, they're more apt to sort of help you out or do things that you ask them to do. So it's in that respect, we kind of wanted to be very Wing Commander 1 like. Right. This farming here? Oh yeah. Oh, we can still see the grayed out one, right? Yeah. Will we be able to acquire different ranks in Squadron 42 to allow us to play the story from different perspectives? So you'll Muchas gracias de Mato Gris, creo que era. Sí, ahí está. De Nato gratis. Muchísimas gracias por seguirme. De Mato gratis, coño, lo diré bien. You're a fighter pilot. You have there is definitely more freedom than there in any of the Wing Commanders in terms of kind of like how you'll approach things, and there'll be some cases where there'll be additional optional sort of side missions or things you can do. So it's going to be more sandboxy than say the Wing Commanders were, which were a bit more linear. But it's still driven by a sort of narrative story. So the narrative story is the main thrust. Y bueno, aprovecho también para recordar que si alguno quiere puede donar. Y bueno, todo el dinero de las donaciones obviamente será para temas del canal y esos rollos. Me gustaría pillar un croma, la verdad, para los 2.0. O sea, para cuando estoy con la webcam. Así que, a ver, con el tiempo, poquito a poco, a ver si se consigue. Intenso todo. Sí. You will get to fly Vandal ships in a later episode of Squadron 42. In the first one, con la cantidad de cosas interesantes que podrían tratar, ¿por qué están amormándose tanto? Sí. Hablas del 2.1 o cualquier cosa, tío. Pero si es que hay un montón de cosas de las que hablar. Sí, es que se están centrando todo el rato en el Squadron 42, que si podrás volar naves Bandul en el episodio 2, que si no sé qué. Que no hagan relleno, pondrán algo interesante al principio, algo interesante al final y de medias, pues, relleno. Dondad, Pirox, dondad. A punto del iceberg. Miraron en la RAE. Will any of the characters in Squadron co-pilot with us, such as Rio? Absolutely, yes. So there will be characters that you will meet in Squadron 42. ¿Quiere decir que no tenían alguna historia preparada, que no les carga o que no sé qué, y están aquí mareando la perdiz? Puede ser. So we have that in quite a few places. That's the Rio selected. They're talking about the movie. Oh no, yeah. You got pilots such as Rio. It can be like a bird. A bird. A colourful bird from Brazil. No. There we go. Will alien languages be ready in time for Squadron 42? Will the Vandal we fight be speaking Vandal? Absolutely. I will say that we did that. We actually had a preeminent, alien language linguist that is quite well known for what they do, and we. Yeah, got the actors speaking Vandal. Yes. So yes, really so we have Vandal, and we're going to start working on Sean, I think. Yeah, Sean's next on the docket, and then Banu, and then. Yep. So there you go. What's that? 1 minute. 1 minute. One more question. Oh, one more question. Okay. Una pregunta más, ¿no? Ya me darán lo tuyo. Bueno, lo mío. Eso espero. Diversión, por supuesto. I mean, I would say that there's characters in Squadron 42 that are in the PU too. Yeah. So, joder, no sé si lo escucháis de fondo, pero mi padre va a estornudar los which pulmones. is question: will characters from Squadron 42 exist in the Star Citizen universe since it takes place at a later time? And I would say that yes, there will be some that will exist in that.
There'll definitely be sort of public figureheads that will be in Squadron 42 that will also be in the PU. You kind of saw, you know, like we did a little bit of that, like Attack on Vega, lore fiction. So, you know, and there's, you know, Parker Tyrell is in Squadron 42. And well, Parker, you know, so it's the same universe. Want to feel make sure that they feel connected. And you know, at the end, once you've potentially once you've done the journey of Squadron 42, the full trilogy, then some of those characters that potentially have survived, maybe you'll meet them retired on a planet or something like that. Also. Right. So the answer on that one would be yes. And I think that was Santa with his goggles. Yes. Is nodding to me and saying, "We need to throw it." Oh yeah, that's right. Okay. All right. So sorry for stumbling through these questions. I had no idea that the chat roll was going to keep on going down. But the last thing we thought would be kind of fun was to show you where we're at on the Graves character in the game. So this is a turntable. It's done by Jonathan Riley, who's our lead character artist in the UK. Awesome, really talented. Actually, a big film. From your channel. This is our sort of high quality sculpt. It doesn't have the full like scan. Because all our actors, we scan the faces and put them on and do the stuff. But it's based on his scan. But this is pues sí, aquí os sale Sandy Let's en roll it. bolas o... A ver. Parece un juego de miniaturas, tío, con la peana. ¿El qué? El render este que sale ahora. Bueno, parece un personaje del zombie con una historia suya. Y que ahora que le estoy viendo el arma y todo, ahora vamos a flipar, porque si todo el mundo estaba comprándose naves, ahora en cuanto salga el módulo del Star Marine, todo el mundo estará que no caga con las armas, con las armaduras, con la equipación. ¿Qué te crees? ¿Que no? No, claro que sí, claro que sí. Yo mira, por ejemplo, yo soy de los colgados que como salga una armadura que valga 500 me la compro. Sí, te conozco. Pero de las pesadas. Yo quiero ir dentro de un Dreadnought. Como saquen algo que parezca una armadura de marina espacial, va a recoger mucho dinero. Hola, buenas noches. Ya pueden poner 500. Pues aquí está Sandy, Pirox. A ver si... Igual que una espada sierra, le pones una espada sierra ahí ya no, ¿ves? Por 50 pavos. No me llama tanto. Yo soy más de hacha sierra, pero sí. Hacha sierra va mucho más. La gente se está flipando mucho con lo de las naves, pero yo se lo decía a Morgan el otro día, es que la gente no cae en la cuenta de que no controlas la superficie de un planeta, por mucho que tú controles el espacio. Que si la gente se lo gasta en el Counter-Strike, oye, ¿cómo no se lo van a gastar en la historia esta? Claro, pero que estás el dinero como quiera. New merchandise up on the site. We've put up the patches. The patches are available now. We've also set up a pre-order for Jump Point Volume 2, which is, I don't know if you remember, a year or so ago we did a handsome hardbound book of all the stories in the first year of Jump Point. This will be year 2. So all those articles about the making of the different ships and the game design portions, the unique fiction gets reprinted, all the galactic guides. It's going to be pretty cool. So pre-orders are up. If you're a subscriber, you get a Oye, ¿alguien sabe decirme qué es el collar que lleva el Ben? Es una historia friki y yo la he visto antes y no sé nada. El collar que lleva... The Wing Commander es el que tenían los peregrinos para poder navegar como una cruz. Y de hecho salía como una daga también, si apretabas un botón... Salía como una punta o una historia. No, salía una daga, directamente. Ni Vale, punta ni... Se transformaba en un puñal. Vale, es que yo solo había visto y no... Me Sí, estaba sale la rascando película ahí de el Wing fondo. Commander. Lo que lleva colgando ella, ¿qué es? So at the moment, places like Australia are missing, and we can't have that. So as Parece como soon una as we've placa, sorted pero that no sé. out, we will get that up on the website, probably into the new year. And I just realized the whole time. Joder, Melfi, ¿sabes que ya he visto en el lore cuál es la placa de los agentes secretos? ¿De cuál? He's been sitting here the whole time. Del Star Citizen. ¿La placa? Sí.
I just Christmas is Está ruined. guapísimo. Christmas is I just- ruined. Sandy Gardner ruined Porque Christmas. como es la parte que me interesa a mí, ya me lanza. Well, I just realized we were sitting here and just completely ignoring him. Like, Well, before we get to Mr. Claus here, a couple Yeah. more housekeeping We things do. for the RSI site. the euro? This is the Unmelts. flame one. Yeah, unmelts. Oye, la maquetita esa que tienen ahí de la Connie no será la que viene en la caja Silver, ¿verdad? Porque sería la hostia. Esa es la que venden, ¿no? En la tienda. Pero esa no es la que viene en la caja, ¿no? So hopefully Friday. No lo Puede sé. ser. Es que si viene lo voy a flipar. Well, it's not really bad news. It's just it's life. It's just the euro. Yeah, we as you guys know, for the past since the tax changes, we've been keeping the euro artificially low to keep the packages a little bit less expensive in some areas. As of the start of the new year, we're going to have to change that back to some current exchange rate. So we want to let everybody know in advance. It changes on January 1st. January 1st, and since we know that people want a last shot at a lot of our digital ships, we're going to bring back the free-for-all. Me encanta el Papá Noel. That we did last month. We'll do it On Boxing Day. It's going to be Christmas weekend, so 25th through the 28th, I believe. We'll unlock all those ships again, and people will be able to get them with the favorable exchange rate before we have to change. Yeah. So look forward to that if there's something you somehow missed out on last time. If you're in Europe. If you're in Europe, yes. I mean, it'll be available for everyone. It just U.S. dollar will not be affected. And why are you here? Yes, why are you here, Santa? Because in addition to bringing back all of our ships, we are also bringing back the $30 anniversary package, 5,000 of them. That's Star Citizen and Squadron 42 together for $30. $30. $30 por el starter de Squadron 42 y la Star Citizen. Y van a sacar 5.000. A ver si pillo uno con un colega. I look like a delinquent Santa right now, don't I? So believe me, I would know that. Para So los del directo, si había alguno que quería pillar ya un starter, ahora los tenéis más baratitos, los tenéis a 30 pavos. Así que si alguno quiere, podéis aprovechar antes de que se acaben. Página. I'm sure they're not. They're very busy. But the separating in the new year, end of January, is what we mean by New Year. So January 31st, I think. Our next live stream's on the 21st of January. So. 21st of January, yeah. So if you want to give the gift of Star Citizen and Squadron 42 for Christmas, for your holidays, for the least amount of money you're going to be able to do it now. Oh, one more piece of housekeeping that we have missed. The referral change, the additional referral tiers 25 and 42 should be active right now. 25 is a racing pack that permanently unlocks all the racing ships in Arena Commander. That's just Arena Commander, not the Persistent Universe. And 42 is a combat pack that's a whole range of cool ships for AC. Ha petado la página. So, as Arena Commander becomes this in-game game, we can do things like that, let people have ships they don't necessarily have in their hangar. Yo ya tengo mi Aurora, que no era starter pack, pero bueno. La pillé de descuento también por el aniversario. We got a video to show. All right, we do. We do? Hold on, more housekeeping? No, I was going to say, this is our last segment here for so say Merry Christmas to you. The Christmas feels. I feel like you should be in the middle for this, but are you just Yeah, singing come your around own back tune? It's been a really incredible year. And, It has been. We have a really great team on the community side, and it's nice that they have a bit of. I've got hair in my mouth, or is that your hair? It's my hair. Weird. My hair is in your mouth. Yeah, so this is how awkward we can get. No, we have a great community team here, so I'm really proud of our whole team. Tom and his guys built an amazing set over there, and Jared busted his something. Okay, stop touching me, Santa. You're really warm. All right, we will just show the video then instead of doing this. So all right. We've got another video. This is the second half of the ship pipeline video. Check it out. Are we out? Santa. A ver qué sale. Otra vez lo del pipeline de las naves.
very last part of our ship pipeline is called Es Aurora. So we have the final geometry of the ship, we have the textures in place, and now we're going ahead and adding in damage states to these ships, making sure that parts of the ship break off, animating what's required for hangar and flight, so that UI is into the ships. We have to make sure that audio and VFX get their involvement into this stage as well, so blowing up a ship to 100% damage. The game balancing takes place, all the pretty textures, all the lighting, pretty much every department of the company gets involved. As producer, you know, my primary role is, you know, to make sure that everyone knows what they're doing, to, you know, creating these beasts of, you know, ships, if you will. And we have a very, very large pipeline. You know, some of these ships are like floating levels. Whatever stage you're at, there's a knock-on effect to every other discipline here. So we get involved in the process, ideally after the tech artists have kind of done the majority of their work. Once they've got the kind of functionality, el sistema de daños la verdad es que es bastante impresionante. The VFX could be seen as the polish, I guess, to that functionality. So, for example, with the damage when the ship is actually all broken up, and those kind of pieces can be broken off, then we then go in and kind of add the explosions and any smoke. Toda la cantidad de polígonos que tiene cada nave es increíble. And basically, all I'm really doing here is just throwing missiles at it, just to kind of see how everything's reacting. And do this all day. Las partículas también son increíbles. Make these beautiful ships and we get to blow them up in a blaze of glory, so yeah, it's kind of fun. We check the forums, we also check the people that upload footage, which is really useful actually, because the backers can test the game like we can't, because there's so many more of them, and it's always nice to kind of see them put in the ships into situations that we might not have envisaged. So actually, yeah, it's really nice to see. So I handle all the damage system. We wrote the damage system that allows us to punch bullet holes through the ships and to burn them and scorch them, and also to do the opposite of that, to repair the ships. And we're also responsible for the performance of the ships and how fast they render, to make sure that we can get a lot of ships on screen and that they all run at a nice fast frame rate for everyone. Yeah, we're pushing quite a lot more detail in every regard than a lot of other games, and definitely every game that the guys here have worked on before. So the number of polys in the ships will be like 5 to 10 times at least what people are used to. The number of meshes we're using is very high. Texture detail is pretty insane compared to what most people will be used to in traditional games. But the good news is there's a lot of optimizations we've still got to do. It's going to get a lot better than it is now. We've got a lot in the bag, hopefully, to get back to ensure that artists can stay at this type of high level of quality that they've been aiming for. So I'll take a early white box version of a ship, and then I'll take the screenshots from that and I'll start overlaying some images over the top of that, which I'll label up and then send back to the artists, and then they'll just build the screens according to the spec that I provide. If you get information about your ship, gritarme un poquito, ¿vale? You get information about your okay. What level of shield allocation you're currently at. Si la Sandy se quita ropa ya te avisamos. Your emission level. What's neat about it is you can actually go into each of these and swap out the information that you display, so you can actually configure and customize your experience. Yeah, so these are the docs that we supply to the artists with the screen specs, so some ship elevations or some ship images that pinpoint exactly where the seats are on the ships, and then we break down those seats into this table, which lists out the actual number of screens, screen types, the ratios. Let the artist know whether we definitely need this screen, whether we like this screen, or if it's an optional screen. And we'll often throw it into a screenshot as well to just show the visibility. As soon as you put an abstract layer of UI, then it kind of reminds the player that it's a game. But if you can keep them in the world and you can keep them interacting with things that are actually on the geometry that's in the world, then it keeps the player kind of locked into the experience. You see the screens flicker on and you know, it booting up and stuff, and it just really makes it feel like ship comes alive and things are functional and you can do all, and you're like in control of a spaceship. Each ship manufacturer has quite a clear set of rules that we follow to give them a sort of sonic identity, so you can understand that a ship made by RSI is sonically identifiable just from the sound, which is really cool. So that's the doors opening, little hatches, seats coming back and forth, all those sort of nice little interactive elements inside of the ship that you get as the first step
when it gets put into the hangar. And then after that it goes flight ready, and we'll do things like the thrusters, and more recently we're going to start sonifying the power plant, and that's going to actually become quite a significant part of the sound of spaceships when you're listening to a ship. El uso no desaparece ni aunque vuelen. So once that goes in, it's ready to go, ready to put in the hangar. Vale, ya está el paquete de la Aurora. It's ready to go flight ready after the audio goes in. Ya sabéis, los del directo, ya tenéis la Aurora, el paquete starter por 30 euros. Así que corre. Puede ser, se acaba de colgar la página de RSI. ¿Qué ha pasado? Pues me voy un momento. No me pegues un grito grabando, joder. And there's been a lot of heartache and a lot of pain and sweat and tears that's been put into that. It's rewarding. Even the smaller ships require an incredible amount of work to get them to be the level of quality or the fidelity they are. New starters are often shocked when they start here to see how much work it really takes to get one of them to completion. We all know what the vision is. We've all got kind of that high-level vision in our minds from an early stage in the pipeline. So yeah, it's really kind of, it's enjoyable to see it kind of come to fruition at the end of that pipeline. Yeah. When it's delivered, you know, where people have pledged, and eventually the final ship gets there in their hangar, you know, what we hope to provide is this, it's that amazing sort of showroom. A alguien se le abre la Avenger así. Eso iba a preguntar, la Avenger vuelve a tener eso. Esa entrada. Porque por ahora yo mira que lo he intentado, La Warlock sí. Ah, qué bien. Qué putos, pues yo tengo la Titan. So that's our ship pipeline. Diría que no, It's obviously a lot more complicated than A. No, la Titan no lo tiene. Y la normal tampoco. Es un coñazo entrar por detrás, tío. ¿Cuál? La Avenger, la Warlock, que tiene para entrar directamente a la cabina. Pero dijeron que para las otras también se lo pondrían, ¿eh? Sí, sí. Tiene más lógica, tío. Sí, sí, deja entrar por detrás, es un coñazo, tío. Hombre, lo que pasa es que luego entras por delante, entras por detrás, tienes que poner teclas para entrar, para salir por un lado, para salir por el otro. What's my password again? No sé yo. Community press 1, right? Interesante vídeo en negro. Es que, por ejemplo, imagínate que en la Titan pasa, tío, el vídeo en negro? metes la carga llena de... Claro. O sea, toda la valla de carga llena, Mira, no puedes pasar, no puedes pasar. Estoy viendo cara de, oh no, ha vuelto a pasar, ha cascado el vídeo. 2.0 with all you guys out there, so let's fire up the launcher. Mira que me encanta se va a echar una partidita el Landor virgen ese que tiene ahí atrás. Me encanta, tío. Ay, por Dios. Mira, es que es el tema, va a echar una Mira cómo partidita al entra, 2.0. Sí, sí, a ver si entra él. A ver si Es la torre del ordenador. Para que preguntaban. Que te va a crasear. Sí, sí, al final es la torre. Special treat, we're going to also have John Rhys Davis is going Esa mesa to está reforzada, Skype está in. para barrigotes. I'm not quite sure where he is in the world, but he was on the phone earlier, so we'll have a nice little Skype conversation. Oh, ha entrado. Sabía que tardaba tanto. No sé, no están enfocando. No, sí, a lo mejor entra, pero luego que intente entrar en una instancia. Eso va a ser la risa. Y que no le crashe. No, technical difficulties, ya dice. Por la cara que está poniendo, no sé si está entrando, Que intente entrar con un amigo, si tiene cojones. Is Dennis around here? Okay, because Oye, que el juego no funciona, ¿qué pasa? So I'm going to reboot it. It's not working. Let's get connection. No, puta mierda. ¿Y esto es lo que estoy vendiendo? Refound. Ahora dirá él, menuda mierda de alfa. Por eso odio los CIGs, maldita sea. Hostia, el pack de 30 pavos ya no está. El arqueado tiene el símbolo del MS2. Le ha petado Windows. Le ha petado Windows, sí. Está reiniciando Windows, sí señor. Bueno, ya sabemos que la placa base es MSI, creo. Bueno, ahora sabemos que si nos pasa esto a nosotros no es por el ordenador, hasta a ellos también les pasa. Que tiene Windows 7. Alright, here we go. Venga, apuntar cuál es la contraseña.
Sí, que está a punto de decirlo. Yo el pack lo estoy a punto de pillar. Contraseña, Star Citizen, bien, enter. La contraseña es Chris Roberts, la tiene muy grande. The computer had frozen up. Time Chris Roberts. La contraseña es Derek Smart. Le tienen que dar doble clic al launcher para que... Joder, macho. Chris Roberts está un poco pez en esto, A ver, uy. Yo creo que algún avispado puede pillar ahí la contraseña de Chris Roberts. Yo la he pillado. Mirándole los dedos. Yo la he pillado, era asterisco. No, pero mirándole los dedos algún listo la saca, no te digo que no. Ya puede cambiar de contraseña. Ya la cambiará luego. Ya la cambiará luego. Crack team is here to save the day. Right. Llega el del IT por ahí. Sí, pero los paquetes sí que quedan 4.700 todavía. Que no me salen, tío. Ey, mira, y ahora le da ahí, venga, ahora entra. A ver cuánto tarda en crashear. Lo paso por TeamSpeak. Se la está jugando, entrando en directo. Sí. I don't know, maybe the machine got into a bad state. Le está cargando, impresionante. Ahora le da un code 7. That's right, I think that's the idea. I think the actual idea is to see how many people can get into grief, Chris Roberts. El jodido con I'll see who I can crash with. 5.000 auroras, bueno, 4.700 auroras. Sí, han dicho, vamos a poner unas cuantas para... In games, by the way, we are working on ways to make our load times quicker, so... Que no me sale el pack ese. 2.0. Espérate, te lo pongo yo en el salón. ¿Vale? Le he pasado yo el pack. Ah, ya. Pues, en el chat de aquí. Sí, le va a cargar, Va a entrar. Vale, sí lo tengo, sí. Pero ya veremos. Wow, esto no tiene pérdida. Esto no tiene desperdicio, ¿qué coño? Vale, ya he vuelto, que me he perdido. Vamos a ver cómo le crasea a Chris Robert el juego. Creo que ahora está firmando las pagas extra. ¿Pero va a entrar en directo? Sí, al 2.0. Míralo. Joder, qué pelotas, tío. Lo está intentando al menos. De momento le ha crasheado. Está dentro. No me lo creo, que lo ha cargado. No, hombre, sí, espérate, si esto no es algo tampoco tan raro, pero... Last time I woke up in a room that had like a party going on inside it the night before. Ahora se ve en el chat Cowboy. Cowboy. Mira, veo un Elo Cowboy y me entra ataque de risa. Sí, aquí Chris Roberts está... Me han reconocido. Sí, entró en directo. Buah, por favor, que los niños ratas hagan cosas. Sí, empiecen a reventarle la nave. Que se pongan al lado y le pongan la autodestrucción. Se llama CIG Maverick. Ajá, buscar. Okay, destruir. Sí, para pasar desapercibido, vamos. Sí. Contactos, ajá. Chop. Para pagar está petadísimo. La gente no se cree que sea él, maldito sea. Ah, fuera ya, ¿no? Vale. ¿Qué cara ha puesto? ¿Has visto la cara? Es que no sabes el menú de... Uy. Qué bueno, tío. ¿Cómo era? Era no sé qué, Maverick. ¿Os acordáis? CIG Maverick. CIG y Maverick, el de Wing Commander 1. Bueno, y el de Top Gun. Con CIG me salen diferentes, pero no me sale él. Maldita sea. ¿Era una cuenta fantasma? Me encanta la música random que ponen, tío. Ah, sí, se está moviendo. Sí, se ve el reflejo atrás, no sé por qué no lo enfocan. Ahora. Vale, está mirando, vale. Oye, los pasos. Sí. Venga, que pida una nave y que le crashee, venga. Vas a pedir, venga, ahora que no le funcionen las pantallas, venga. Se pilla la cula si no tenga patas. Hostia, tío. Qué buena la peña que después vea el vídeo y vea que estaba allí, ¿sabes? Estaría gracioso. Mira, ya no le funciona. A ver qué naves tiene,
No le va la pantalla. Las tendrá todas. La siguiente. Esa sí, esta Todas. Víctima de sus propios craseos, sí señor. Te ganas. Se va a pedir la Santi que tiene la más. Constellation, claro. ¿Qué? Everyone's got ships. ¿Cuál ha pedido? La Andrómeda. que se vaya a lo de enfrente de lo que va a ser. Se va a colar en la nave de no, mira. Uy. Cerrar las puertas en las narices. Nos metemos todos a ver si alguien entra con él. No se va a colar en la de nadie. Si va un pack de los pequeños. Sí, pues como se monte en una Hornet, tío, se va a quedar ahí secuestrado. Que ya me pasó a mí. ¿Cómo te sé? Yo creo que se va enfrente. Sí, se va enfrente, porque si no... Ya lo han dicho. Es que está libre, sí, a mí también me ha pasado eso. Está libre. Mira, un dominguero arriba dando vueltas. Yo soy él y me lo llevo por delante. Y hago historia. Lo pisas con una Andrómeda. Oh, qué guapo. Sí, ahí va a pedir. Vale, se le haga como una tía en los videojuegos. Pide nada y vendrán todos a por él. Sí. Hostia. ¿Alguien necesita un artillero, dice? Sí. Esto es muy cutre. La gente ahora mismo estará flipando casi tanto como nosotros. El creador del juego mendigando naves, maldito. Dios, es que es tan cierto. Es que no tengo pasta para comprarme una. ¿Alguien me deja el artillero? I promise everybody in the chat interface is going to die a horrible death. It's the most awkward, ugly, es artillero de tile, ¿no? Unusable interface. Encima nadie le hace ni el puto artillero caso. de cola, vamos. Le tendría que contestar el de una aurora. Tuve que te llevo. Si quieres Por te tus echas putos en la precios, cama. lo único que me puedo permitir es esto. ¿No es tan buena? ¿No es tan buena? Hombre, si Se acaba de perder, Si Ah, le sí, ayuda, no sabe dónde ir. ir. A ver si por aquí has coincidido. Qué personaje, no sabe entrar otra vez en la estación. De No, hecho, está mirando a ver si ve alguna de esto, ¿no? no sé yo ni si sabrá que se puede ir enfrente. Yo creo que no lo sabe. Si no, ya lo hubiese hecho. Yo no sé qué pretende enseñarnos, la verdad. Que ha fallado el directo y está aquí haciendo tiempo. Yo creo que no irá adelante porque como esa zona no funciona muy bien, no quiere que la gente que no lo conozca no lo conozca, supongo. ¿El qué? La zona esa vacía que No tiene ni puta idea de cómo es su juego. También es posible. Se ha perdido, por su los ha perdido. Yo estoy entrando, Vamos, a ver es si como coincido, Chibi, se pierde en sus propios hangares. ahora quien le ayude le va a regalar una reta, ya verás. Por eso voy corriendo, a ver si lo hace. La Gladius, esa va bien. Si ya la han contestado. Uno le ha dicho que en el landing site 5. Claro. Puedes usarme 325. Qué lástima. Lo he añadido amigos, a ver si por una que me salía lo de conectarte a su misma sesión. A su sesión, ¿no? Molaría que la gente le bloquease las puertas. Se pusiese delante y no dejaran salir. Lo que me estoy esperando es que haya alguien en el chat que vea que está saliendo en el vídeo y le diga: joder, toma mi nave, anda y vete ya. Hombre, alguien le ha dicho que necesita uno ya. Sí, pero ahora se va ya por la casa acá. Sí, por la Gladius. Habría que sacar a una Constellation a la gente. Hombre, ahora que ya he tocado los cojones, yo me iría con el... Ahora hace el salto, aparece y La le Gladius peta a otro que esté copiando. La Gladius está bug, no tiene estrella de aterrizaje.
Están esperando ahí enfrente, a que le ponen la autodestrucción y lo mata. Tienes conta gratis, cabrón. Me recordaría a uno de por aquí. Coliche. No. No. El tío de enfrente está flipando ahora. Mira, le saluda. Sabía que iba a hacer eso, tío. Destrucción, cabrón. Y se le acaba de joder la animación al de enfrente. Sí, siempre pasa. Sí, cuando pasa eso. Este tío tiene que estar en la historia de Star Citizen como el que salió en el directo. Aprieto este botón, aprieto este otro y... ¡Pum! No sabe ni despegar. Venga, no sabe salir. Dice que lo del chat es jodidamente molesto. Es el puto creador y le molestan las cosas que va diseñando, es que... No tiene pérdida, ¿eh? No molestan hasta que le toca probarlas. Exacto. Como mola. Ahí va. Madre mía, qué ridículo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Se acaba de chocar. ¿Veis lo que el tuyo de los domingueros Iba diciendo, quita, que todavía no sabe llevar la nave. La primera vez que toca en Star Citizen es hoy, ¿verdad? Este no ha tocado el juego en su vida. No, uno le llama Crash Rovers. Crash Rovers. Tiene que ser un Vale, no sabe dónde están las teclas, está buscando el estrafe. Viene ese a ayudarle, mira. Un poquito de preparación anterior, hombre. No me creo que esté haciendo esto en un directo, tío. No me creo que no se sepa el blind de su propio teclado. No. A ver. El throttle no está funcionando. No lo está yendo nada. Puede estar bugueado, también, ¿verdad? Es que no configuraba el joystick, no tenía las opciones ni nada. ¿Cómo le va a ir? Aquí está desenchufado. Que pongan vídeos mientras lo arreglan, joder. Ahora le petará el juego por haber cambiado de controlador. Estaba desenchufado, sí, madre mía. Sí, porque quería llevarlo con el JAS y el JAS no estaba funcionando. Le ha dicho, mete el pad que toma por saco. Mete el pad porque te vas a quedar aquí tirado. Vaya tela, pero está por hacerlo así, por Dios. Qué cutres son a veces, tío. Joystick wasn't hooked up, so the throttle wasn't working properly. Let's see, where do we want to go? I'm thinking, should we go to Port Korea? Grande. Que vaya Kovalex, que se baje y le peten la nave. Yo creo que no se atreva a salir. No hay tantos sitios, maldita sea, que se decida por uno. Sí, mira, ves a Kovalex, va. Venga, majo. Se lo está pensando. Mira, no, ya. Quiero hacer Eva. Crash. Nada. Que no se mueva mucho al llegar a la pantalla hasta la nave. ¿Han dicho algo del 2.1? Han dicho para antes de fin de año, me cuenta de que es una puta mierda. Mira, acaba de entrar uno. Estoy en la instancia de Rovers. I just got... Uno dice que vamos, que era el que estaba con la... Que se ha atropellado porque está atropellado por Chris. ¿Y Crash? Sí, ha crasheado. Ha crasheado. Creo que Con esa cara nos quedamos todos cada vez que nos pasa, ¿sabes? O sea... está el chat que arde, tío. Está pensando, ¿y esta es la mierda que hemos lanzado? Si no, ¿Quién fue el listo que decidió sacarlo del PTU? Y no nos tiran Pero es que lo que estoy alucinando es cómo se le ocurre hacer esto en directo. No pueden haber huevos muy gordos, ya toma por saco. Ya lo habrán probado, ya habrá crasheado 10 veces.
Bueno, supongo que lo ha hecho para que veamos que él también tiene que joderse con esta Supongo que sí. Pero lo más cojonudo es que le ha crasheado una vez y ha puesto la cara que ponemos nosotros cuando llevamos 15. Se oyen a los Ben Leslie y la Sí, otra. están hablando y todavía se ve la cámara de Chris. Ya no se ve la cara de este. Eso es cara de cabreo, Pero es que aunque hubiera funcionado, ¿qué querían enseñarnos? Que adoremos todos a este hombre porque también juega su juego. Porque no podían enseñar nada nuevo. Yo pensaba que iban a enseñar el Jotas que querían sacar hoy. No lo enseñarán. Right. Lo tienen que enseñar por juego. Creo que quería enseñarnos cómo a él no le he crasheado, pero... Que no sé. O para que la gente que no tenga un juego intente decir eso. ¿Soy yo el único que he escuchado hablar o...? Sí, sí, se oye a él y a ella. Ahora es cuando se saca un pen, instala el 2.1. Y de mirar que funciona todo. Tiene el universo persistente ya hecho. Le está entrando la risa. Le está entrando la risa. Tengo 100 millones, hijos de puta, y vosotros estáis viendo cómo crashea mi juego, ¿sabes? Qué mola, Esto que no me va ni a mí, bueno, pues por esto me habéis pagado, gracias. Como crashea el vídeo, ya Vídeo. Va a crashear el vídeo también. ¡Vídeo! Muy propio un negro llevando una Cutlass Black. Rocky Planet y atmósfera. Esto es Nike, ¿no? Esto es el hangar del asteroide. Asteroides. Sí, pero... No, si están hablando de asteroides y atmósferas, esto ya será de los planetas. Hostia, esto es muy hardcore esto ya, Esto es Nix. Esto es hardcore nivel 1000 ya. Sí. Esto es hiper puro. Esta se supone que va a ser la primera zona. Hostia, chaval. Esto es Nix. Ya es lo que enseñaron, ¿no? Hace tiempo. Esto sí, os reís de mí porque me crecía. Ahora os vaya a cagar. Pero no ponía que fuera Nix, ponía que era un planeta procedural con una pero he landing site. visto otros sitios que eso parecía Nix, pero no era Nix. Por eso, es como si fuera eso. Sí, básicamente habrán enseñado cómo se generan proceduralmente los planetas. Algo así, sí. Pero ya lo tienen hecho eso. Work in progress. Hostia, entrando así desde el espacio en la atmósfera. Hostia, me está cargando ahora. Ya me igual. La zona bonita al principio está. No, voy con retardo yo. Ah, pero va a haber vuelo atmosférico. Sí, vuelo atmosférico. Va yendo al revés. ¿No iba a ser una cámara fija que te iba llevando con la nave? Pensaba que sí. Pues había Por lo que veo parece que es... Me ha quedado cargando esto. Se estrellaba el gilipollas este. Sí, pero queremos gameplay. ¿Cómo me molaría que de repente el vídeo crasheara? Toma. Se queda colgado. No hay instancias llenas. ¿Ya? Normal, ¿se ha crasheado el vídeo? Esta gente con los 100 millones que contrate a un realizador de tele o algo, porque... Dice, los dos que faltan a mi izquierda han ido a arreglar el puñetero vídeo, ahora vuelven. Pero oye, esto es como que apostamos, salió todo, la primera vez. So what I thought we'd also do, because you could look at that and say, well, you know, is that a pre-rendered thing or not? So I have a play session that Sean here's our Creation Technical Director, did. Muy valenta las auroras, te quedan 4.000 y pico. Sí, es que ya la vez pasada ya vendieron una barbaridad. On that level that you saw the pullout from. Awesome. And then we'll just kind of zip around and sort of show kind of how it works, because it's pretty seamless where you move around. So, Tom, Y con el gran trabajo de la demostración del juego que han hecho, pues claro, han atraído un montón de potenciales. ¿Es nueva iluminación o soy yo? Creo que había gente. Esto que ha dicho que era lo que nos quería enseñar, pero como no ha podido, pues lo pega. Madre mía. Ah, mira,
aterrizar con la puta cúpula de Venga, venga. Eso es estilo del hormiguero. No nos Esto es igual. Como lo haga, pero... Hostia. ¿Oléis eso? Huele a Crash. Ah, no. Órbita de Delmer. Madre mía. Ahí abajo. A ver si baja ahora. A comprar calzoncillos nuevos. Ah, pues sí, mira, hay puntos de interés abajo. Sí. Qué pasada. Esto es la 2.1. Sí. Entonces ahí le seleccionas y bajas con la nave. Mola. Oye, habéis visto. Hostia, es la Cutlass, ¿no? Esta nave. Pero no puedes bajar a cualquier sitio, entonces. Bueno, pero... Sí, es Cutlass, sí que tiene el ventiladorcillo ese. Ah, sí que baja. Sí, y os baja toda hostia. Sí, hay planetas en los que solo puedes estar. Sí, que puedes bajar. ¡Hola! ¿Por donde quieras o queda? Me estoy tocando. Sacada de polla, Qué guapo, tío. Pero entonces puedes volar por donde quieras, ¿no? Libremente. Míralo, ¿no lo ves? Lo que no puedes hacer es aterrizar en donde quieras. Supongo que hasta que no selecciones la zona no hay instancias, no entras en la instancia o algo así. Han dicho que la superficie de los planetas se genera proceduralmente y que luego lo que hay es las zonas con plataforma y con cosas que ver, esas son hechas a mano. Ajá. Entonces tú, como el planeta no cabe en memoria, conforme te vas acercando se va generando proceduralmente la zona que estás viendo. No veo bien el vídeo, tiene como una mancha blanca en la pantalla. Ahora terminará el vídeo y dirá Chris Roberts: ¿quién se ríe ahora, cabrones? Derek es malo. Derek que si yo en el espacio me estrello ahí abajo también. La de hostias que ahora con naves aquí dentro. Pues... Con tíos que no saben aterrizar. Yo voy a ver, que de repente una piedra de esas salda en 1000 pedazos porque una ha ido demasiado rápido. O activas el salto demasiado temprano. El MMO de Derek es mal hace lo mismo, ¿no? Dios, tío, qué guapo. Cuando esté esto voy a tirarme. Pero si la gente se estrella despegando de port cobatales. Esto lo juegan técnicos. Monos con estrellar aterrizando aquí. Aquí hay gravedad, ¿no? ¿Ya? Lo primero que haré será pillar la M50 y volar a ras de suelo lo más que pueda. Yo me pienso tirar desde arriba, de muy arriba de la nave. A velocidad máxima y toda la velocidad que pueda. Yo me tiraré de la nave. Si te tiras de la nave, ¿cómo te recogen otra vez? Porque no puedes aterrizar ya. No puedes aterrizar en medio del planeta. ¿En teoría este tiene atmósfera o no? Espera que se come. Parece que es un asteroide. Uy. Si no, no tendría ese color azul. ¿Los planetas por dentro cómo irás? Es decir, ¿aterrizarás en las bases y luego habrá como una pequeña ciudad o qué? A ver, hay diferentes tipos de planetas. Hay algunos que a lo mejor solo puedes ir por las ciudades, que no está libre todo el planeta. Y hay otros que se generan proceduralmente y eso que sí puedes explorar completamente. Aterrizado bien, va. Eso sí, podéis tener seguro de que ese vídeo le ha llevado semanas hasta conseguir un vídeo entero sin crash. Es un CGI que no se me... Y el piloto no era él, está claro. No, ¿me cuenta? But we're still at the early stages, but you can actually see that it's not that far. So we thought it would be fun. We'd be here in the editor. ¿Quién está matando el teclado? Yo. Perdón, soy yo. Port Olisar. Yeah, it's the same space station that we put in this system map. En los procedurales entonces sí que podrás aterrizar donde te dé la gana. En teoría, ¿no? Sí, imagino que sí. En teoría los procedurales se dan para explorar, ¿no? La mayoría. Claro. Si eso es así, entonces es como en el Elite, ¿no? Claro, sí, yo imagino que será algo tipo Elite. Se puede generar eventos aleatorios en los entornos estos. Bueno, el anuncio de la Constellation era algo así, la Constellation aterrizando en un planeta al azar y sacando el buggy para explorar. Sí. Aunque, por cierto, no sé si cuánto de vosotros tenéis el Elite. Lo probé ayer y me bajó de... Tengo una 770 y me bajó de 60 FPS constantes a 5 FPS en los planetas. ¿Y eso? Dicen que va muy mal en los planetas. Envidia Star Citizen, dirás. Star Citizen crashea, yo también. Bueno, gente, yo me piro. Nos vemos another day. Venga. Buenas noches. ¿A qué hora acaba esto, más o menos? En principio sobre las 11 por ahí. Queda poco.
Todavía faltará un vídeo más. Mi Constellation Andrómeda me acaba de escupir de ella. Sí, a mí me ha pasado con... No, me ha escupido como a 200 metros de distancia. A mí me ha pasado al abrir una puerta de la constelación. Abro la puerta y nada más abrirla, pues se ve que me pegó, al abrirse me pegó y salí disparado 2500 metros. ¿Ese quién fue? Cerquita, ¿no? Que abrió la compuerta de carga. ¿Quién era el que abrió la compuerta de carga de la Cutlass y salió disparada? Yo. Yo también. A mí me pasó con la Avengers. Ahora Que aparecí como a 15.000 kilómetros o algo así. Ahora va a intentar hacerlo. Está el tío pilotando ahora, Está pilotando ahora. No, es el vídeo de antes, ¿no? No, está pilotando. No, ahora dice que va a intentar hacerlo él en live. Pero en la 2.1. No sé qué será esta. Sí. Que han puesto solo para esto. Se llama Levinsky Planet Test. Sí, no creo que esto sea la 2.1, No, que va. Se puede pasar de la Aurora Mustang, que habéis dicho, 5 pavos. No recuerdo mal, sí. ¿Pero para siempre o solo ahora? Para siempre. A ver, tú te pillas la Aurora y tú upgradeas la Aurora y creo que te pides 5 pavos para pasar. Vale. Vale, está en su... Que antes era gratis, pero como empezaron a sacar lo del Packard Star Citizen, Volar en una ciudad grande va a ser jodidillo, ¿Han chetado el De modo todas pixel, formas, si se actualiza la LN, igual la LN sí que pasa gratis a la otra. Bueno, es para un colega. No, la LN también hay que pagar. O yo pasé de LN a Mustang. No recuerdo cuánto me costó, pero sí tuve que pagar. Una cosa que he visto, no sé si estaba mal puesto, pero he visto paquetes starter con la Aurora LN en lugar de la Aurora MR. Paquetes starter, me parece que sí. Eso lo compré yo. Bueno, no, ahora no, hace ya mucho tiempo, pero fue mi primer paquete. Ya, pero cuando sacaron la nueva, no sacaban con la nueva, no sacaban con la LN. What the fuck? So I might have overshot it just a little bit here, but still you get to see more of the terrain, more of the sort of area that we're working with. Coming in from a totally different direction. You see, none of this is really pre-canned. We set up this demo, within a couple days, really. Yeah, so it all worked out. And actually the terrain renders... Los 6,5 gigas esos que hice a la derecha, ¿son de RAM o son de vídeo? The German team did a pretty amazing job. The terrain renders... Dígame ese de que del L... Eso es el DLL que ocupa memoria de RAM, digo yo. Me imagino, ¿no? So, I mean, we'll be brave. We can give this a go. No me extrañaría que fuese But as vídeo you saw tampoco. from the video, Hay 55 líneas de código con error. this is obviously a very specific type of Ignorar thing y that, ejecutar. we don't do so often. Sí. That's just approach. De I bet ahí los everybody's crashes. watching going, he's gonna Claro. crash. He's gonna crash. I'm not gonna crash. I'm gonna go really slow. Hay un fallo de Eso textura son, por ahí. esa textura ahí, jodida. Sí. Pero bueno, está bien, está bien. Bueno, dentro de lo que pero no cabe. viene de guardaespaldas. Coño, ¿eso es un autobús? Me marca un paquete de Aurora LN, que cuesta lo mismo que la Aurora MR. Coño. Pues dale. No, yo ya tengo una Aurora LN, una Aurora LX. Pero eso, ¿dónde está? Te voy a dar el... Ponme el link. I'm sorry, it's not A, it's Q. Yeah, that needs to... All right. We need to Let's see actually if we can get normalize, this down here. normalize that between Here we FPS go. controls. Ah, vale, pero por 43,56 ahora. No, este no es el de oferta, este es el normal. Están todos contentos porque están aterrizando. Hay que sacar el tren de Por aterrizaje. la derecha, la veo muy... Ay. Casi. Se va a piñar. Mira para la izquierda. Pro player, A la ¿eh? izquierda. De lado. Imbécil. Mira, aparca como yo. He oído, ¿no? A botes. Perfect.
Perfect landing. Uy, uy. Bueno, eso. ¿Ves? A botes. Ah, ¿cómo se nota que no era Chris? And Pero de verdad no tienen un jugón entre ellos. Es que son mayores. Pero yo tendría un nano de estos super jugones que te lo pilota todo, tío, con la pasta que le estamos dando. Pero a ver, que está subiendo sola la What? Y ya está en el espacio, mira qué rápido. Tienen que poner anclas en las naves. Han dicho, vea, quita la imagen, quita la imagen. Ha hecho un alt F4, ¿os habéis fijado? No, aún el programa está Control corriendo. Z. Control Z ahí. Yeah, it's pretty awesome. Hopefully you guys like it. Yo voy a chavales. Que se ve bien. Chao. User disconnected from your channel. Next year, some pretty great things are going to be happening. So that part much better than me playing a crashy 2.0 over there. Esto parece que va a ir acabando dentro de poco. So there you go, and I think we have a little surprise at the end where we're potentially going to Más sorpresa, más sorpresa. A special guest on Skype. 2.1 para mañana, va, venga. Si crasheará o no crasheará, esa es la sorpresa. Bueno, es la quinta vez que intento entrar en la Andrómeda. Oh, Me Dios está mío, echando abuelo. sin tregua. Lo va a hacer. El papá Noel borracho. Tiene una pinta de acabado. Está diciendo que acabe el puñetero programa que me quiero ir. Yo también, tío, no he cenado. Tampoco. Yo sí. Mira, De ratos ya se ha y ratos enterado iba- que le den la contraseña. Tienen que decir, es un 2, 3, 4 como Spaceballs. Wow. Es en el papelito para que no viéramos nada. Where is it? Con la de Freaky Sky seguro que alguno la saca de oído. Okay. Right. ¿Está en Skype? Sí. Forget John. There you go. User joined your channel. Buenas. Hola. Buenas. Sorpresa van a poner, tío. Estoy aquí indeciso. Ah, joder. El ¿Están presidente. haciendo un Skype y llamando a alguien? Sí. Sí. A servicio técnico para los casos. No. A ver, diré que es Mark, va. Ojalá. Sería Enrique. Quizá por eso tanto aguantar la hora, no podían llamar hasta... Awesome. Well, we would. No te colgado, enfoca, colgado. Ahora nos está riendo con lo de Yeah, because Mira, it won't be ves, that está- nice el in Papá Noel es Oman at chungo. the moment. Nueva Zelanda. Y le va. Ahora le vamos a tirarle la linda a la oreja de esta. Está rimando cebolleta que no veas. Sí. ¡Oh, Dios mío! But then we're still working on it. It really needs folding and starting again, but that's another story. Oh, wait a minute. Which way up am I? No, you're good. You're up, right? So Cool, we had Controlador. we first talked about your character today on a live stream for our community. Tío, qué cara mala hostia, tío. La calidad de comunicación es 5 es su línea, 100 millones, pero... And also recording all the wild lines where you were throwing out all the insults to the enemy, which was pretty awesome. Yes, abuse comes naturally to an old man, I think. lo que viene. So, we're doing this live and ¿Eso que está localizado el de 100 millones y le van a decir algo o qué? Pues probablemente sí. Si le enviaba el referencial a un amigo, le dan pasta a créditos, ¿no era? Sí.
So everyone's quite excited to have Y you a ti te dan on. There's a lot cosas. of people that backed Le dan 5.000 Squadron 42 and Star Citizen. para la Big Wing tienda. Commander fans that loved you being in Wing Commander 3 and Wing Commander 4, and of course most people know you from all your other stuff too. So, but yeah, no, so everyone's pretty excited. So it's gonna be pretty cool. We showed them the early 3D sculpt of your character and his outfit and everything. Great. And it should be pretty cool, especially once we have digital John Reese moving around in the world. It'll be quite a digital force of nature. Yo creo que este estaba sobando, ¿eh? Lo acabo de despertar un poco. No sé, pero Santa Claus ya tiene regalo para Navidad. Sí, porque en Nueva Zelanda, ¿qué hora de ¿qué son? ¿Serán 8 horas más o así? We definitely did that. It's a great equalizer. Sí, Everybody's in tight. Doesn't matter who you are. Plan rollo las... You're in tight span. O más, o 10 horas. You look pretty puede ser good doing it. perfectamente. Sí, definitivamente se acaba de despertar. Sí, sí, deben ser a lo mejor las 5 de la mañana o ahí. Mucha luz para las 5 de la mañana, ¿no? Yo diría que son las 10 o las 11 de la mañana. Han puesto el tráiler de del planeta en YouTube. ¿Para qué estamos viendo esto? No tengo ni idea. Que lo acaben ya, tío. Va a hacer tiempo para que la gente compre las auroras. Que sepáis que después de 10 intentos de intentar entrar en la Andrómeda, me la han robado. Tranquilo, que aunque te la ha robado, le crasheará. Corre y saca cualquier otra nave y le desaparecerá. I hope so. No desaparece, ¿eh? And I only paid him £5 for that. Suicídate y entonces sí que le desaparece. Escríbele por el chat. Felicidades y que sale leve. Pregunta, ¿cómo has conseguido despegar con este trasto? Sí, porque me estaba escupiendo todo el rato, no me quería. Cuando pasa eso es porque no has entrado el primero, siendo el dueño. Yo lo que flipo con el paquete la Aurora LN, que no sé si es error o no, pero cuesta lo mismo que la MR. Será hasta que quiten las auroras de bajo precio. Teóricamente debería ser $10 más cara que la MR y están al mismo precio las dos. El código referencial no se pone. ¿Cuánto? ¿100 euros más? ¿Has dicho 10 o 100? 10. Ah, y digo yo, ¿no? No, 100 euros no habrá diferencia ni la Clipper. El código, el referencial, ¿dónde se pone? Ni idea. Ese cuando haces una nueva cuenta está abajo a la derecha. Vale. No hace falta ni que hagas nueva cuenta, le das como si fueras a crear nueva y ya lo verás. Vale. Si preguntas el tuyo, está en Accounts. Sí, pero después o sea, si un colega mío tiene una cuenta, ¿todavía sirve? Tiene que crear es cuando se crea... Ah, vale. O sea, si tiene uno ya no cuenta. Tiene una cuenta pero no ha hecho nada, está vacía. Sí, está vacía. Dime. Pues que la borre, si está vacía, se crea una nueva y pone el código. I don't know if do we want... see we have... He's not really Santa back here, he's our community manager. Well, we may as well get all our staff in. Come on. ¿Y ya han acabado todo esto? ¿Para enseñar más cosas? Se suponía que tenían que enseñar más. ¿Los freelancers ya las sacaron? Sí. Bueno, hace rato ya. Al principio. So anyway, we wanted to at the end of our live stream. Mira que pone. Estaban llamando a Chris Rock. Ponía Half-Life llamando. Se ve la cara de Anyway, so no, it's really nice to chat. I mean, what time El negro de la izquierda no es el del vídeo del planeta. Está mejor la que está detrás de la Sandy, ¿eh? A mí me gusta el Papá Noel. Le hace la foto y el otro tío hablando ahí. Yeah, and you're in the future, right? This is Thursday for you. Sí, siempre es de a su rollo ahí, a su bola.
Yo creo que tenemos que sacar la foto. Ben y Gabe Newell se tienen que llevar bien. Visit you there. Well, totally. So are we saying? Are we saying? This is the end. So do you want to say goodbye to the fans out there? I guess our whole office here in Los Al lado Angeles del can say micro. bye. Se la suda We have todo offices completamente. in our, obviously Manchester and Austin, Ya debe ser Texas, todo, tío. in Frankfurt, Germany. So they're all a bit later for the ones in Europe. Está pensando, cállate ya, coño, me quiero ir de vacaciones. It's really nice to talk about your character finally. Quiero esa parte de 200 millones para mí. Los dos atrás agachándose pasa. And Half-Life 3 better stop calling. No, it's great. And so, well, you stop off here, so you need to stop off on your way through in Los Angeles, and you can come by and visit here, and we can show you in the game. I would love to do that, and I just want to Y hacen parón para say Navidad. Merry Christmas to all those hard-working people in the office, and love, of course, to you and yours, and all our fans out there. No le he enseñado el OTAS aún, Thank ¿no? you for bearing with us. Thank you for No buoying parece. us ¿Está up esperando with yo? your great swell of eagerness. Todos con la sonrisa en la cara diciendo a ver si vuelvo a I aparecer promise en you this. Half-Life 3. Squadron 42 is going to blow your socks off. Absolutely. Ya se cayó, ya. No se ha callado. Tío, ellos tres volviendo a llamar, tío, yo flipo. Sigue. Que está mayor, no sabe cómo se cuelga eso. Ahora que ha dejado de hablar, cortar. Ahora parece que es Newell. Ya la sorpresa. Are we off or we're still broadcasting? Ha vuelto a llamar, lo We're del still Half-Life broadcasting? 3. Sí, ha llamado 3 veces. No apaga el ordenador para que deje de llamar. Me pregunto si será él, será graciosísimo. Estarán produciendo el Half-Life 3 entre los dos, quizá. Various parts of the equipment not working, but hopefully you really liked what you saw with the ship pipeline, what we talked about with John's character. El drogado no está the aquí. various other things we've revealed, and of Está en un course something that we're pretty excited by, which is the Me encanta el de las gafas que está detrás de que parece chino calvo. Solo se le ve un cachito, ¿sabes? Está como que se asoma. Get better. So that's just the beginning. We're gonna do. Tiene cara de por favor matadme, tío. Sí. Hostia, no sale ni el drogadicto ni el gordaco. Que va. Es que para que Sí, salga el bien el gordaco pobre. está al lado de... justo en el margen derecho, os la he visto el Meantime, brazo. thank you very much for backing and supporting us. Pensaba que se habían unido en uno y se habían transformado en un semi-nuevo. Hostia, yo soy Ben, chaval, y entro a saco ahí, tiro a todo el mundo. No que lo acaban en el juego. La plantilla al hospital. Que alargan hasta la despedida. Sí. El que está debajo de Green Rob está diciendo, joder, queda mucho. El chino es la clave de todo. El chino del fondo se la sopla a todos. Sí. Yo quiero programar, por favor, dejadme. Lo bueno de los chinos es que como tengan cara de dormido no lo notas. Vaya, cierro esto ya, total. Hala. Pues nada. Va a casa todo Dios. Y se ha colgado para terminar. Adiós. Toma por saco. Venga. Toma por culo, chicos. Chao. Venga, buenas noches. Buenas noches. User disconnected from your channel. 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 Un arma o algo, ¿no? ¿Desbandada? Hombre, sí que te hace La tela, pero ahora se hacen falta, ¿no? Vamos todos a la 2.0, venga. Yo estoy dentro. ¿Qué dices? Venga. ¡Milagro! Sí, tío, consigue entrar. Y al final he conseguido entrar en la nave. Sound muted. Bueno, señores, pues vamos a ir acabando ya el directo. Espero que os haya gustado.
Para la próxima conferencia, ya como os digo, tendremos traducción en vivo. Iremos traduciendo en todo momento todo lo que pase. Pero bueno, la verdad es que han enseñado cositas interesantes, muchas cositas que no han sido tan interesantes. Pero bueno, al fin y al cabo ya sabíamos lo que iba a ser este evento, no iba a ser nada ultra impresionante. Y nada, espero que os haya gustado y vamos a ir ya cortando por aquí. Adiós.